Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva entrevista de FNM y quiero empezar presentando a Juan Ignacio Izaguirre, que nos acompaña hoy. Juan Ignacio es ingeniero civil, MBA en la Universidad de Negocios de Harvard, máster en Administración Pública en Desarrollo Internacional por la Escuela de Gobierno de Harvard también. Fue jefe de gabinete de Sebastián Piñera entre 2010 y 2011 y es autor de un libro que se llama El despropósito, a raíz del cual quise contactarlo para pedirle esta entrevista. Muchas gracias, Juan Ignacio, por aceptar esta entrevista y bienvenido a FNM. Gracias a ti por la invitación, te un gusto. Bueno, quería empezar, Juan Ignacio, mostrándote y mostrándole a nuestros telespectadores un video. No había nada peor que dejar esto en tierra de nadie y que seguir que nos agarráramos en tribunales, porque yo al menos tengo 56.000 socios donándome, lo que me garantizan poder judicializar cualquier cosa que me parezca que destruye el medio ambiente. Por lo tanto, en términos prácticos, yo más o menos garantizo que puedo agregar unos 2.000 días a cualquier proceso de evaluación ambiental que no cumpla con requerimientos de contaminación, en términos claros. ¡Wow! Este es un activista que está en el Congreso, a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Tú viste lo que dijo? Así es. No sorprende, ¿eh? No sorprende en absoluto. No, lo que sorprende es que diga que tiene 56.000 donantes, que por la vía legal puede parar lo que quiera y que puede agregar de plano, de entrada, 2.000, ¿cuánto es? 2.000 días de retraso en la aprobación de un proyecto. Complejo. Sí, efectivo. Bueno, en Chile se ha puesto ese nombre de la permisología, pero la verdad es un fenómeno, yo diría, no global, pero en muchas de las democracias liberales, el punto justo entre progreso y, de nuevo, consulta pública y judicialización es algo que es difícil de encontrar, porque por un lado, ¿cierto? Cuando está el avance por medio de la fuerza del Estado en ciertos permisos, es algo que algunos pueden argumentar que atenta contra la libertad, pero por otro lado, el punto justo para que esto no se instrumentalice es difícil. El típico ejemplo que China construye un puente en una semana. Claro, pero nadie le preguntó a las personas que les quitaron la casa, pero por otro lado, ese punto justo es muy difícil y algo que no solamente en Chile, sino que en Estados Unidos, en Europa, o sea, en cuántas democracias ha sido sumamente difícil de encontrar y donde justamente la judicialización de estos asuntos se ha instrumentalizado como un arma de activismo que de alguna manera chantajea muchas de las avenidas de progreso que necesitan la economía desarrollada o la economía en desarrollo que están sujetas a sistemas democráticos y liberales. Juan Ignacio, quiero empezar a todo esto, dicho sea de paso, quiero recomendar el libro, se llama El despropósito, para que ustedes lo compren, por lo menos está en Kindle, que de ahí lo leí yo, así que muy, muy, muy útil como para conocer la historia de la empresa, en fin, y hay un análisis histórico, económico, también filosófico, ideológico de todo este asunto. Juan Ignacio, quiero empezar hablando de Roger Cox. Roger Cox, probablemente la mayoría de nuestros telespectadores no tienen ni idea quién es Roger Cox, yo tampoco sabía hasta que leí tu libro. Roger Cox es un abogado holandés, poco conocido, que se dedicaba a temas inmobiliarios y de transporte en un estudio jurídico que queda entre la frontera entre Bélgica y Alemania. Un abogado aparentemente normal. Pero el año 2014 daba una charla TED, les vamos a mostrar un mini extracto de su presentación hablando del cambio climático. Inmediatamente después de que lo oigan, les vamos a explicar cuál es la extraordinaria historia, o extraordinaria no en términos positivos, pero insólita historia que protagonizó este abogado y cómo fue que se enfrentó a la empresa más importante de Europa. Veamos el video. So we desperately need better energy. That's why science is telling us to stop hunting for fossil fuel. Of course, we know all this and we know what to do. We even have all technical innovation at hand and we know it's profitable too. But somehow it's not happening. Ya, esto en el estilo típico de las charlas TED, ¿no? Pero lo que está diciendo es que todo es como muy fácil de hacer, todo es muy simple, pero no se está haciendo. La verdad es que este abogado, además de abogado, o quizás antes que abogado, Roger Cox era un activista, un fanático en el fondo, que decidió que había que llevar a las empresas a los tribunales de justicia porque la política no estaba siendo efectiva en el control de gases invernadero, entonces había que salvar al mundo de la catástrofe medioambiental. Cox decidió entonces enfrentarse a la empresa Shell. Shell era, según el holandés, un peligro para la humanidad, estaba violando los derechos humanos porque no se sumaba a los objetivos del Acuerdo de París. Demandó a Shell ante una corte distrital de La Haya,
Paralelamente, a propósito de esta demanda, creo, uno de los principales fondos de pensiones holandés anunció que se iba a deshacer de sus posiciones en la industria del petróleo de Shell. Otro activista, Daniel Love, le exigía a Shell dividir su empresa, entonces por una parte la petrolera, por otra la que se concentraba en una transición energética. El Tribunal de la Haya le dio la razón. Entonces, un abogado holandés, un activista holandés, que ni siquiera estaba siendo afectado de manera directa por la empresa, la demandaba en nombre de los derechos humanos. La Corte le daba la razón. Juan Ignacio, ¿qué opina? Tal cual. Este caso es icónico, ¿no es cierto? El libro parte se llama el caso Shell. Y es una cosa muy interesante porque efectivamente Roger Cox, un abogado que escribe una tesis, efectivamente por ahí a principios los años 2010 o un poco antes, y él dice, mira, la verdad, con todo lo del cambio climático, ¿cierto? Que es un ferviente creyente en el cambio climático y quería empujarlo con mucha fuerza, el único bastión que nos queda para implementarlo es la ley. Porque decía, los gobiernos han resultado ser ineptos, desde Kioto, ¿no es cierto?, el protocolo de Kioto que no llegó a nada, etcétera, etcétera, y vino el Acuerdo de París, y el Acuerdo de París el año 2015, ¿no es cierto?, que estas cumbres COP, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas, se acuerda entre los países que se debía hacer el esfuerzo para limitar el cambio climático y el aumento de temperatura a 1,5 a 2 grados. Y eso implicaba que había que reducir las emisiones a un 45% el año 2030 y a 0 al año 2050. Entonces, en forma muy interesante, entre las distintas empresas petroleras, Shell es una de las empresas europeas, generalmente son las más, digamos, ambientalistas de todas. Y Shell fue la primera de todas ellas, en decir, yo, ¿sabe qué? Me voy a comprometer a reducir mis emisiones del tipo 1 y 2. ¿Qué son las emisiones del tipo 1 y 2? Las que vienen de la operación de la empresa. Y a 45% el año 2030 y algo más hacia adelante. Y Roger Cox dice, ¿sabe qué? Esto es insuficiente y demanda a Shell. Le dice, ¿sabe qué? Usted está cometiendo un crimen de lesa humanidad. O sea, lo más grave de lo grave de lo grave. Y recurre justamente a la Corte de la Haya porque ahí está, por los acuerdos internacionales, ahí subyace muchas veces de estas supraleyes en una corte distrital, o sea, esto no es todavía la corte internacional. Chuta, y Shell dice, oiga, pero lo interesante es que la demanda, no solamente por lo que Shell se comprometió, sino que también la demanda por sus emisiones del tipo 3. Y esta distinción es importante. Todas las empresas hoy día están en los reportes de sostenibilidad. Las emisiones tipo 3 son las emisiones de los productos, o sea, no lo que la empresa hace, sino que lo que pasa con sus productos. Entonces, Shell, y la demanda para que reduzca a la mitad las emisiones de sus productos al año 2030. ¿Qué significa esto? Shell extrae y distribuye y vende petróleo. Significa que Shell tenía que reducirse a la mitad al año 2030. Los proyectos de explotación de petróleo son proyectos que duran 20, 30, 40 años. Entonces, básicamente era matar a Shell como una empresa. Entonces, Shell, por supuesto, reacciona a esto. Es condenada, lo que generó un shock en la comunidad internacional de la empresa. Y bueno, se empieza a dar todo un desenlace. Shell, por supuesto, apela. Al mismo tiempo, efectivamente, como tú indicas, Tere, uno de los principales accionistas holandeses deshace su posición, lo que es un golpe muy duro a Shell. Viene un activista y dice, rompamos a Shell en dos partes, una Shell de petróleo y una Shell de gas y energías renovables que vaya hacia adelante, cosa que los inversionistas que quieran quedarse en el petróleo y paguen sus dividendos se queden ahí, y los otros que quieran salvar el planeta inviertan en eso, que tiene bastante lógica. Pero, por supuesto, Shell dice, yo no me voy a dividir, yo no puedo eliminarme, por lo demás de una lógica industrial. ¿Cómo me atribuyen a mí como una empresa el consumo de petróleo que quiere el mundo? Porque si Shell desaparece, adivinen quién produce el petróleo. Rosneft, ¿no es cierto?, en Rusia, o Saudi Aramco, en Arabia Saudita. Entonces Shell finalmente, adelante, ¿sí? Una pregunta, ¿esta división de empresa no era también una cosa estratégica para que en el conteo de gas, de contaminación, de gases, de lo que fuera, una colapsara nomás, o sea, tuviera que terminar cerrando? Porque imagino que en el conteo una equilibra a la otra, ¿o no? O sea, como que se hace una que ver. Sí, puede ser. Lo que pasa es que es interesante porque hoy día en estas miradas diferentes del mundo, ¿no es cierto?, distintas polarizaciones, hay inversionistas que dicen, yo voy a invertir solamente en negocios de energía renovable, por ejemplo. Y hay gente, hoy día hay fondos mutuos renovables. Y hay gente que dice, no, yo quiero invertir en lo que me dé mejor dividendo o el mejor crecimiento de mi acción para mi pensión, porque lo más me importa es tener una buena pensión cuando yo sea viejo, ¿cierto? Entonces, es una idea inteligente de Daniel Love, que decir, separémoslo, cosa que
Pero más importante, ese activista le decía a Shell, ¿sabe que usted quiere ser monedita de oro? Porque si tú te ibas a la página web de Shell, parecía Naciones Unidas, pero por otro lado estaba también produciendo petróleo. Entonces le dice, ¿sabe qué? Sincérese. Lo que es una de las cosas que ha pasado en muchas empresas, que quieren aparecer como el bueno de la película. Cuento corto, el desenlace de esto fue bien interesante, ¿cierto? Porque por un lado el CEO de Shell en ese entonces, yo lo cito en el libro, tiene una frase que me gusta mucho, que él dice, Ben Van Beurden, el CEO, dice, cuando me retire de la compañía, él ya llevaba 10 años, era un CEO que llevaba mucho tiempo, cuando me retire de la compañía me gustaría haber agregado valor para los accionistas, pero también haber hecho lo correcto como ciudadano. Entonces, el antagonismo de ambas frases muestra esa tensión personal de él. Quizá él no se sentía bien con esto del petróleo, pero mucho accionista o mucha necesidad de lo que Shell hacía empezaba a tensionarla. Cuento corto, Shell apela, entre medio Putin invade Ucrania, Europa le empieza a pedir a Shell, a Total, a todas las empresas que exploten más petróleo y más gas, porque estaban desesperados por la energía, porque de alguna manera reducirlo fortalecía más a Rusia en la guerra contra Ucrania y la amenaza contra Europa. Entonces empezó a armar una mezcla de tensiones brutales. Cuento corto, Shell no se rompe, Shell apela a la decisión de La Haya, Shell decide irse. Shell es una empresa anglo-holandesa, que fue la fusión hace 10 años de toda la empresa, decide irse de Holanda. ¿Sabe qué? Si me empiezan a hacer la vida imposible, me voy. Y se fue a alistar y a poner solamente su headquarter en Londres, en Inglaterra, lo que también fue un golpe muy grande a Europa y a Holanda. Y luego este CEO sale, y de hecho el nuevo CEO de Shell, en este cambio un poco de paradigma, es un CEO que muchos de los compromisos que Shell tenía con temas de energía renovable, emisiones, los postergó más todavía. O sea, terminó generando una contrarreacción a la primera intención que tenía Shell. Y esto ha pasado en varias empresas de energía. British Petroleum es parecido también. De hecho, ahora hay accionistas que le han pedido a British Petroleum que termine todas sus iniciativas de energía renovable y que se concentre en sacar petróleo porque el mundo lo necesita. Y bueno, si alguien quiere invertir en energías renovables, que invierta en Ørsted, ¿no es cierto? O en Iberdrola, o en otro tipo de empresa que está dedicada a eso. Entonces, esta tensión de Shell ha sido sumamente interesante porque ha cristalizado muchas de estas tensiones desde el punto de vista del accionista, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista del gerente, desde el punto de vista del activista legal, y empieza a darse finalmente de que vino la guerra de Ucrania y la misma Europa le dijo, por favor, no deje de explotar petróleo ni gas. De otro modo, la verdad, no sabemos bien cómo el resto de la industria, el costo energético, las necesidades para el invierno, las vamos a solventar sin nuestras propias empresas europeas, bajo la dependencia casi absoluta que de países como Holanda, Alemania, de Gazprom, que es la gran empresa de gas y Rosneft, de gas y petróleo de Putin. Entonces, de nuevo, el caso era una tormenta perfecta. Esto que dices tú, vamos a hablar en breve de esta especie de disyuntiva. Qué bueno que nos haya ido bien, pero también quería ser un buen ciudadano. O sea, son temas irreconciliables o que van por caminos distintos. Parece un poco que también que la voracidad activista es bien insaciable, por lo que decías tú. O sea, Shell tenía un cierto compromiso, discutible, no discutible, da lo mismo, pero en el fondo a este señor Cox le parecía poco. Me acordé un poco del caso de Merckx en Chile, que no tiene que ver con lo ambiental, pero que también se tiró el elástico y terminan las empresas, bueno, cerrando la fábrica y se va a otra parte donde la cuestión le resulta más fácil nomás. O sea, ¿hasta qué punto tira el elástico? Lo que pasa es que al final la empresa, de alguna manera, una manera de verlo es, la empresa es una articulación de capitales y personas en un esfuerzo para generar algo que necesita la sociedad. Entonces, cuando a una empresa así se le carga mucho la mano con distintas cosas, los que terminan pagando la cuenta, se te carga la mano en el problema que resuelve con la sociedad, los que terminan pagando la cuenta son los empleados o los consumidores o distintos incumbentes que están alrededor. Y muchas veces la empresa, cuando puede, termina yéndose de esos lugares para poder resolver ese problema de mejor manera. Shell, en su naturaleza, es una empresa que ha explotado, ¿no es cierto?, gas y petróleo, que ha sido lo que, de nuevo, ha dado la energía al mundo para el progreso que vimos en el siglo XX. O sea, Václav Smil es un excelente profesor que tiene unos libros excepcionales que básicamente te muestra que sin los combustibles fósiles, la realidad que vivimos hoy para los alimentos, para el transporte, para la industria, para todo lo que conocemos no existiría. Hoy,
más del 80% de la energía que consumimos como mundo viene de los combustibles fósiles. Cada vez lo hemos hecho más eficiente a la hora de emisiones, cada vez lo hemos hecho, de nuevo, mejor, y estamos conscientes que algo se debe hacer al respecto. De hecho, las reservas de petróleo en el largo plazo se van a acabar. O sea, eso es un hecho y sabemos que tenemos que transicionar. La pregunta es cómo lo hacemos y el mismo Václav Smil muestra que las transiciones energéticas, o sea, de quemar madera para calentar la casa, al carbón, ¿cierto?, al inicio de la electricidad, son transiciones que toman décadas, y varias décadas porque la cantidad de capital que requieren y esfuerzo y adaptación son gigantescas. Ese mismo activismo más bien, protesta luego, como dices tú, ¿no es cierto?, si hay alza en los precios, protesta contra la guerra, protesta por las condiciones laborales, obviamente ignora los efectos geopolíticos que tú mencionas recién y está también en el libro, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa? Claro, hay guerra en Ucrania, digamos, y ¿qué? ¿Nos quedamos sin energía? Entonces, es como una especie de lente único, monofocal, que ignora cosas bien obvias, como las medidas que tienen, o sea, el hecho de que las medidas que proponen tienen impacto en muchas más áreas de las que ellos parece que advierten. Y tú hablabas del caso del auto eléctrico, que claro, está súper bien visto, ¿no? Esto como un producto que satisface estos estándares, pero hasta por ahí nomás, tú hablabas de eso en el libro. Lo que pasa es que, claro, mira, yo creo que a nadie se le puede negar que queremos un mundo más limpio, de que efectivamente el petróleo se va a acabar, de que no queremos un mundo contaminado. O sea, eso es absolutamente cierto, ¿no? Hay que pegarse la cabeza para no querer eso. La pregunta es cómo lo hacemos y qué implicancias tiene. A la hora del auto eléctrico, efectivamente, eventualmente el mundo va a tener que moverse en base a la energía eléctrica, porque tenemos sol, y el sol nos da mucha energía en la medida que somos capaces de captarla y almacenarla y utilizarla, vamos a tener un mundo bastante más eficiente. Sin embargo, llegar a ello implica muchísimo en términos de costos e inversiones. Entonces, hoy día, de hecho, construir un auto eléctrico requiere 3 o 4 veces la cantidad de cobre que un auto normal. Las líneas o las plantas de generación para esa energía son muy relevantes. Y hay países en donde la generación eléctrica, de hecho, viene del carbón o del gas. Entonces, cuando uno compra un auto eléctrico en un país con una matriz eléctrica con combustibles fósiles, la verdad es que no está contribuyendo mucho a esta transición, pues construir ese auto eléctrico requiere más materiales, requiere más minería, requiere nuevas plantas. Entonces, hay que tomar un poco de tomar distancia para entender los hechos detrás de ello. De nuevo, vamos a llegar allá. Y ojalá podamos hacerlo tan rápido como sea posible, pero si mañana dijésemos, quiero que al 2030, todos los autos que hay en la calle sean eléctricos, la cantidad de activos que existen por lo que hemos invertido, que se desdeñan y botan, son gigantes. ¿Y qué significa eso? Menor progreso, que implica también mayor pobreza. Es cuando quieren, por ejemplo, implicar a continentes como África, donde hay, la verdad, una necesidad de desarrollo gigantesca, a que tengan práctica más limpia. Y que eso es sumamente válido, porque todos compartimos el planeta. Pero Estados Unidos, China u otros países han llegado a su progreso usando de la manera más eficiente posible aquellos recursos que hacen que la vida sea más barata. ¿Y cómo empezamos a pedir a nuestros compañeros humanos en África, que muchas veces no tienen que comer, que sobreinviertan en cosas que no necesariamente son las más baratas, a costa de un planeta que efectivamente está contaminado? Entonces, el balanceo entre el mundo, ¿no es cierto?, con una muy buena intención que sea más limpio, y la necesidad de las personas es importante. Y al final, ¿quién tiene la respuesta a esto? Porque hay muchas personas, yo, tú, todos tenemos intenciones como queremos que sea el mundo, pero tenemos que decir esto en conjunto. Entonces, cuando algunos empiezan a imponerle a otros cómo debe ser ese mundo, imponerle esa manera, es algo sumamente complicado, pues las consecuencias de eso tienen que ser muy, muy cuidadosas. Es re fácil decirlo desde una oficina de abogados, siendo una persona muy rica en Holanda, y imponer esto a una serie de personas que muchas veces están luchando por sobrevivir, por tratar de cuidar a su hijo, educarlo, llevarles comida, sacarse la cresta trabajando, de que van a tener que pagar un mundo más caro y un mundo más difícil, de nuevo por los anhelos de transicionar hacia allá. Y yo lo entiendo, ¿no es cierto? El planeta necesita ser un lugar más limpio, pero tenemos que llegar a un acuerdo social de cómo lo hacemos, en donde, por supuesto, el activismo muchas veces termina siendo una imposición por violencia, o con chantaje,
¿no es cierto?, utilización impropia de medidas legales que pueden hipotecar el progreso que denuevan la calidad de vida de millones y millones de personas. Bueno, hay incluso productos, yo pienso en el área más doméstica, ¿no? Oye, el huevo de gallina libre, ya, fantástico, las gallinas libres son felices, entonces compramos esos huevos. Son mucho más caros, son como pequeños fetiches de repente, de una visión, a veces, como decíamos, monofocal por una parte y bien elitista por otra, y que se manifiestan todo este tipo de cosas y desatendiendo eso, pues aspecto un poco más macro, ¿no? O sea, hoy día, como dices tú, prohibimos el auto a benzina en Chile y exigimos que todos sean eléctricos y colapsa el país probablemente, ¿no es cierto? Entonces, como eso, muy elitista, muy desconectado. Pero tomas ejemplo de los huevos, me parece fantástico, ¿no es cierto? Porque una de las cosas de la economía de mercado, ¿no es cierto?, que a mí me gusta llamarlas más bien economías pluralistas, porque las empresas pueden hacer lo que quieran y proponer lo que quieran a los ciudadanos, y no, oye, me parece fantástico, pero esos huevos de gallina libre son más caros. Entonces, si es que hay consumidores que los quieren, súper bien, y hay un posicionamiento de mercado a esa empresa para llevar un tipo de solución que requieren ciertas personas en la sociedad. Pero es re distinto decirle a todos los que producen huevos, saben que todos ustedes van a tener que producir huevos de gallina libre. ¿Qué es lo que pasaría con eso? Que los huevos probablemente para todo el mundo van a subir 3, 4, 5 o más veces de valor, y las personas que les cuesta para llegar a fin de mes van a poder comer menos huevos, ¿fijas? Y el huevo es sumamente nutritivo, y a quién no le gusta el huevo. Entonces, esa imposición, ¿no es cierto?, de una mirada única, es lo que a mí me asusta y es lo que alerta el libro, que hay que ser sumamente cuidadoso, de nuevo, con muchas veces el buenismo o las buenas intenciones, que al final pueden redundar en hacer que nuestra calidad, que este mundo sea peor de lo que nosotros deseamos. Finalmente, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz se vieron envueltas también en casos como estos. Así es. Bueno, la industria automotriz, una de las cosas del auto eléctrico es que en Europa se ha metido muy fuerte justamente con la regulación de emisiones. De hecho, es interesante, pero yo pienso en un ingeniero de la Volkswagen que encuentra una manera en que el motor diésel emita menos CO2, etcétera, tiene un impacto mucho más grande sobre el mundo hoy día que un auto eléctrico. Es de las mejores maneras en cómo hoy día podemos reducir las emisiones, haciendo más eficientes. Y Europa empezó a empujar en esa dirección. De hecho, los autos europeos son bastante más limpios que muchos otros. Pero ¿qué pasó? Hubo un escándalo, que esto es un problema, ¿no es cierto? Hubo un escándalo sobre las emisiones que se declaraban en muchos de los autos alemanes. Y eso le dio un golpe de flotación justamente a la legitimidad de muchas empresas. Y esto ha sucedido desde la crisis financiera, la legitimidad de la empresa, la legitimidad de las instituciones en general ha sido erosionada. Entonces, ello crea una dinámica en que muchas veces la empresa trata de posicionarse como el bueno de la película, que está bien, hay que ganar esa legitimidad, hay que ser un buen actor en la sociedad, la empresa soluciona muchos problemas, pero hay que ser cuidadoso cómo lo hacemos, porque vender un cuento medio vacío de marketing o aparecer como el bueno, a veces puede ser más peligroso todavía, ¿no es cierto? Y esto habla un poco de la estupidización del mundo de la empresa en base a la cancelación. Y esto pasa en la universidad, en la sociedad, en la política, en tantas instancias en donde tenemos que ser muy rigurosos y muy serios cuando hablamos de sostenibilidad. Y no creernos estos cuentos o atajos tramposos de que, oye, vamos a salvar el mundo, etcétera, etcétera. Oye, esto tiene un término, esto de venderse, digamos, como el sustentable que uno no es. Así es, ha habido de hecho casos brutales de greenwashing, ¿no es cierto? Y sin duda comenzó a pasar ahí al 2019, 2020, en que todos los temas de ESG, sostenibilidad, empezaron a subir muy fuerte. Hay una medida muy interesante que es la cantidad de veces que la palabra ESG se mencionaba en las reuniones con inversionistas de las grandes empresas norteamericanas. Oye, hay un gráfico que sube como la espuma de la cerveza. Todo el mundo comenzó a hablar de esto en algún minuto. Entonces, por supuesto, es algo que CEOs, ¿cierto? O empezaban querían aparecer como los ESG, los sustentables, los que salvaban la película. Mucho también en el mundo de las inversiones. Y se dio un caso icónico, que era un gran administrador de fondos de capitales en Alemania, DWS, que era un brazo de inversiones del Deutsche Bank, en que el CEO dijo, mira, todo lo que hacemos se inspira en base al ESG.
y de hecho él dijo, y lo dijo en su reporte anual, o sea, un documento legal, de que más de la mitad de esos fondos estaban manejados en base a criterios ESG. Esto es el año 2020. Que, ¡wow! Entonces todo dice, ¡wow! Yo quiero ir a invertir con DWS. Bueno, cuento corto, la gerenta de sostenibilidad del banco hizo un whistleblowing, o sea, acusó que esto era un fraude. Y llegaron de repente 70 policías a agarrar los computadores de la empresa para investigar esta acusación, ¿no es cierto? En que efectivamente se vio que era un cuento y que el CEO estaba sobrevendiendo su esfuerzo y que no era tal. Bueno, cuento corto, el tipo terminó despedido, preso, ¿no? Porque están mintiendo a tus inversionistas en un escándalo de greenwashing y que hay muchos casos parecidos y de nuevo uno se empieza a preguntar, pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es tan fuerte? Y ahí uno empieza a ver cómo justamente esta dinámica empuja a veces por convicción, gente que cree en esto, a veces por interés, hay un negocio a veces en esto, ¿no es cierto? Y a veces por temor, oye, no quiero que me cancelen, quiero ser el bueno de la película, y empuja a muchos actores del mundo empresarial en una dirección que nuevamente son estos despropósitos, que le quitan el sentido al verdadero propósito, la verdadera sostenibilidad, al verdadero rol de la empresa. Y eso es lo que alerta el libro, ese peligro que es muy, muy, muy serio. Oye, a propósito de casos, hay uno que encontré notable, de Saúl Luciano Yuya. Estamos hablando ahora ya de un granjero peruano que se va contra una generadora alemana que ni siquiera opera en Perú. Y yo creo que ya esto está convertido en una industria. ¿Hay alguna estimación de las ganancias de esta industria que en el fondo parasita de la producción ajena? No es gente que esté como resolviendo problemas de manera alternativa, es gente que está profitando en el fondo de una determinada industria. No es que cree valor, paraliza, extrae ganancias de lo que hacen otros, en fin. ¿Hay alguna estimación de cuánto recauda este negocio? Es difícil, yo creo que es difícil entrar pero yo creo que el caso de Saúl es interesante contar, bueno, está en el libro, no hay que contar todo el libro, sino hay que invitar a los lectores a verlo, pero básicamente, efectivamente, un pequeño granjero en el altiplano peruano que demanda por 20.000 euros a una empresa gigantesca de generación alemana, atribuyéndole que sus emisiones en el último siglo contribuyeron a 0,4% de los gases invernaderos, lo que implica que ellos tienen que pagarle 0,4% de la barrera que tienen que poner para evitar que un pequeño lago y un hielo que hay arriba de su pueblo desmorone el pueblo. A esta empresa que vende 20 billion, $20.000 no le cuesta nada, ¿te fijas? Pero el precedente de eso, entonces la empresa se puso a luchar con uña y diente en un tribunal alemán contra el caso, pero te muestra cómo efectivamente hay muchas veces esfuerzos internacionales con financiamiento legal, etcétera. Entonces, y esto es peligroso porque son luchas muy grandes. O sea, imagínate que eso sucediese y que ese tribunal alemán condena a la empresa. Esa empresa alemana quiebra, pues la seguidilla de demandas que le siguen son incontables. O sea, ¿cuántas empresas o cuántas personas, individuos, ciudades pueden empezar a demandar a las empresas que han operado en las últimas décadas por cualquier problema, ¿no es cierto?, climático que pudiese suceder? Entonces, ¿cómo funciona esto? Efectivamente tiene un poco esto de, como dijimos, convicción, interés o temor. En el interés hay algo. Un caso icónico similar son todas las agencias de rating de ESG, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, muchas empresas a la hora, cuando apareció el ESG y tomó vuelo, empezaron a decir, oye, mira, qué interesante, son una serie de indicadores, la mayoría de ellos inconsistentes entre sí, más de 1.500, 2.000 ya van, muchos de ellos inconsistentes entre las distintas agencias de rating, con data que muchas veces no está auditada, entonces data que hoy está ahí dando vuelta. Entonces empezaron a llenar muchos de estos indicadores y aparecer en rankings. Entonces, oye, pero si yo aparezco el primero del ranking, soy una empresa buena, ¿no es cierto? En este esfuerzo muchas veces de decir hay empresas buenas y malas. Entonces una legitimidad un poco mentirosa. Entonces las empresas de rating, que son un manojo, son 4 o 5, mientras hacían esto, también empezaron a vender sus servicios de consultoría para mejorar sus ratings. Entonces pasaron dos cosas. Uno, que se dio un poquito de esta trampa. Pero segundo, es que empresas como las tabacaleras son hoy día las empresas más altas en los ratings ESG, en varios. Entonces era un poco, ¿sí? Fumémonos un puchito y empujemos el ESG. Lo que te da cuenta de cómo también el ESG subió y ha bajado. Hay cosas notables en esos indicadores, porque muchas veces son mediciones de riesgo, etcétera, etcétera. Pero el mal entendimiento de muchas cosas como para aparecer como el bueno de la película es lo peligroso, nuevamente.
efectivamente. Y eso quedado plasmado en este pequeño negocio. En Europa, a estas agencias de rating de ESG se les empezó a imponer que separen su negocio de consultoría de su negocio de rating. Señores, usted tiene un conflicto de interés. ¿Cómo va a manejar este conflicto de interés de que usted es el árbitro y el jugador del partido, en donde cobra como jugador, pero tiene que arbitrar quiénes son los mejores y los peores de la película? Yo creo que es importante tener siempre en vista eso, ¿eh? Estos conflictos de interés en el fondo y esta industria económica, como dices tú, por interés que desarrolla este tipo de cosas. Vamos a la segunda sección de nuestra entrevista. Voy a mostrarte otro video. En Chile, la Human Rights Campaign, la mayor ONG de diversidad sexual del mundo, ha otorgado el sello Equidad CL a las empresas que obtienen 100 puntos en su índice de igualdad corporativa. A ver, Juan Ignacio, esto está en la línea de lo que estabas diciendo tú recién, ¿no es cierto? Esto estar como dentro de los rankings. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que se empezaron una competencia por rankings. ¿Y qué son los rankings? Son pequeños, de nuevo, atajos a decir, oye, soy una empresa buena, una empresa mala, etcétera, etcétera. ¿Y qué tipo de cosas mide el ranking? Hay de todo, ¿no es cierto? Y de hecho es interesante. Hoy día en ESG hay 5 grandes agencias de rating que, de nuevo, son indicadores de todo tipo, ¿eh? y que muchas veces no tienen nada que ver con el negocio, pero de todo tipo. Entonces, ahora Human Rights, ¿no es cierto? El que decía ahí de la diversidad corporativa. Mira, una de las empresas que yo manejo es una operación que tiene 15.000 personas y que son 15.000 personas que hacen muchas cosas para la industria automotriz y que están en países como Ucrania, Tunisia, México, China, porque son muy intensivas en mano de obra. Y el 70% de las personas que trabajan ahí son mujeres. Algo parecido a lo que era la industria textil. ¿Y por qué? Porque muchas veces la habilidad manual fina es lo que se requiere para hacer un producto tan complejo. Entonces, o sea, no es un tema el tema de la diversidad. Y yo creo que integrar a la mujer al mundo de la empresa es un objetivo loable y es notable. Y si existen barreras a ello, hay que eliminarlas, porque hay que promover que todas las personas que tienen talento, ganas de trabajar y mérito, logren las posiciones que se merecen. Pero empezar a medirlas a quemarropa, como si todas las empresas fuesen lo mismo, como si todos los roles fueran exactamente el mismo, la verdad es un atajo que no reconoce la naturaleza de la empresa, la naturaleza de cada negocio, ¿no es cierto? Entonces es bastante injusto, porque de nuevo, en ese ranking es una de estas empresas que yo manejo, pero inmediatamente está hecho y no hay que hacer ningún esfuerzo para ello. Pero en otras ocasiones es diferente, porque puede ser una operación más pequeña, una operación diferente, una operación, quién sabe, hay muchas veces se dan nuevamente que por distintas razones, de un lado u otro hay rating diferentes. Y la hora de medir la diversidad, por supuesto, ha sido una medida muy contenciosa. Porque ¿qué es la diversidad? ¿No es cierto? La diversidad, la verdad, lo que busca como concepto empresarial es cuando tú juntas a personas de muy distintos tipos y tú discutes, conversas, etcétera, tienes un resultado mejor por las distintas miradas. Uno. Segundo es que cuando tú tienes una operación en donde tú ofreces oportunidades sin discriminar, tú tienes grupos diferentes, ¿no es cierto? Pero medir eso en rasgos explícitos, como el género, el color de la piel, está haciendo un atajo a algo que no necesariamente es la verdadera medida de diversidad. Y de paso, el problema que genera, como sucedió en la universidad en Estados Unidos, es que genera una discriminación positiva, como se decía en Estados Unidos, o negativa. ¿Cierto? Hay un caso que a mí me gusta mucho, que en Estados Unidos por muchas décadas, ¿no es cierto?, las universidades empezaron a discriminar positivamente personas de razas afroamericanas o latinas, etc. Y hay un caso de una mujer blanca en Texas, hija de una madre soltera, con una vida realmente difícil, que su sueño era estudiar Derecho en la Universidad de Texas, y da su prueba, ¿cierto?, el STI. Y le va relativamente bien, postula, y queda justo bajo el puntaje de corte. Pero ve que hay personas, ¿no es cierto?, que sí quedan en la universidad antes que ella, porque no eran blancas, en definitiva. Y ella demanda a la universidad y dice, oiga, usted no sabe lo que me ha costado en mi vida llegar acá y postular, y usted me está discriminando. Bueno, esa demanda llegó a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema finalmente ella perdió, porque en Estados Unidos existió por mucho tiempo que la discriminación positiva era un pago, una deuda histórica. Sin embargo, aquella decisión de la Corte Suprema acaba de ser revertida.
el año pasado la Corte Suprema falló en contra de la discriminación positiva. Pues dice, oye, yo no puedo, por la igualdad de oportunidades, que es un principio fundamental de la Constitución estadounidense, yo no puedo discriminar hacia un lado o a otro, pues todas las personas son igualmente elegibles para las oportunidades que ofrece la sociedad. Entonces, estamos en esta, nuevamente, gran debate en cómo la empresa se ubica, y en estos, ahora en el mundo de la empresa se han dado cosas sumamente complejas, porque Johnson & Johnson, por ejemplo, una tremenda empresa norteamericana, excepcional, ¿no es cierto?, que hace productos de consumo, productos médicos, gigantesca. El valor de Johnson & Johnson es 500 billion, o sea, más grande que Chile. Y ellos dijeron, ¿sabe qué? Yo voy a poner mis políticas de diversidad porque, no sé, creemos en ello, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, llegó una fundación, una ONG, y compró acciones de Johnson & Johnson y fue a la junta de accionistas y dijo, ¿sabe qué? Yo quiero pedir una auditoría a sus políticas de diversidad, pues me parecen insuficientes. Usted no está integrando suficientemente las personas de raza afroamericana, latina, mujeres. Pero al mismo tiempo, en la misma junta de accionistas, otra fundación, pero al otro lado del espectro político, también trajo una demanda. Dijo, yo quiero una auditoría a sus políticas de diversidad, pues me parecen que sus políticas de diversidad son racistas. Pues usted está entregando oportunidad a personas pensando en la raza y está discriminando a personas que se merecen esa oportunidad. Y la empresa quedó en la mitad de este campo de batalla. Te fijas los gerentes mirándose. Entonces, te empieza a mostrar de que efectivamente hay debates hoy día sociales, políticos, que son muy importantes y que es la sociedad los que debe zanjarlo. Entonces, cuando la empresa, como una institución que tiene que resolver un problema, se posiciona en forma explícita y abierta, se expone a un problema sumamente grave. ¿Te fijas? Bueno, hay un tema, claro, como de suponer que la empresa en realidad no está produciendo nada, sino que está dedicada a la ingeniería social. En el fondo, en el minuto en que empieza a hacer ingeniería social, dejas de hacer otras cosas. Esto tiene costo, lo que dices tú, el fallo de Estados Unidos, a propósito de las universidades, ¿no es cierto? Que creo que fue estudiantes asiáticos los que se quejaron. ¿Cómo fue el...? Claro, así es. Las universidades tipo Harvard, Yale, Princeton, etcétera, aceptaban mucho menos de los estudiantes asiáticos que correspondían de acuerdo a sus puntos, porque querían poner ciertos niveles de diversidad racial, etcétera. Entonces decían, oye, pero nosotros estamos sacando unos puntajes excepcionales y nos está echando para afuera. Entonces, chuta, ¿pero por qué? Claro, además que si tú crees en esta lógica de las deudas históricas y políticas identitarias, que obviamente yo no comparto, incluso si tú creyeras en eso, y hay, qué sé yo, tú pasas 3 décadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, privilegiando a mujeres por sobre hombres que hubieran tenido mejores puntajes en carreras como ingeniería civil, ¿no es cierto? Son carreras en las que, para las que están más, se inclinan más los hombres. Si tú pasas 3 décadas haciendo eso, entonces crearías, bajo la lógica de la deuda histórica, un nuevo grupo con deuda histórica. Otra deuda histórica. Claro, entonces esta cuestión es una imbecilidad en el fondo. El año 2019, Juan Ignacio, el Business Roundtable, asociación más grande de gerentes generales de Estados Unidos, hizo una declaración firmada por casi 200 CEOs de empresas importantísimas. Esto, insisto, todo lo que yo estoy diciendo acá en esta entrevista está en el libro, así que no JP Morgan, Amazon, Apple, dieron a conocer su definición de la función que tenía la empresa. ¿Puedes explicar un poco como algunas de las ideas principales de esta declaración de principio? Claro, el Business Roundtable efectivamente es como, imagínate, la SOFOFA gringa en Estados Unidos. Entonces, ellos por varias décadas mantuvieron que el rol de la empresa era incrementar sus utilidades cumpliendo las reglas del juego, básicamente la definición de Milton Friedman. Y el año 2019 efectivamente cambiaron esto, que generó un poco de shock, y dijeron, mire, el verdadero rol de la empresa es tener relaciones beneficiosas con todos sus incumbentes, y fue algo un poco gris, como, mira, esto es un capitalismo de incumbentes, de stakeholders, no de shareholders. Entonces, fue una definición un poco tibia, ¿te fijas? Y que, por supuesto, inmediatamente gatilló grandes debates que se venían formando, y esto yo creo que es un esfuerzo a la legitimidad de la empresa. Entonces, yo lo leo... Perdona, Tere, dale. ¿Podí explicar la diferencia entre estos stakeholders? Claro, y el shareholder es el accionista. Entonces, decía, mira, el capitalismo de los accionistas implica a Milton Friedman, que las empresas tienen que incrementar sus utilidades cumpliendo las reglas del juego. Y el capitalismo de los incumbentes, de los stakeholders, es que la empresa está para servir a sus clientes, a sus empleados, a la comunidad, bueno, y el accionista uno más. Entonces, armó un gran debate y, de hecho, las consecuencias legales de uno y otro son muy grandes, porque hoy día, por ejemplo, los directorios tienen que defender los intereses de los accionistas que le han
confiado su capital. O sea, los fondos de pensiones, por ejemplo, eligen las empresas para incrementar los ahorros de las personas para su jubilación. Entonces es que de repente dicen, no, ¿sabe qué? Vamos a decir, no ganar plata en este proyecto, simplemente hacerlo porque queremos que estos clientes estén más felices. O, por ejemplo, el ejemplo de Milton Friedman. La inflación es muy grande estos días y la inflación es mala para la sociedad, así que ¿sabe qué? Yo no voy a volver a subir mis precios para que contribuir a que la inflación no exista. Esa empresa, la verdad, su accionista, quizás sus empleados también, porque esa empresa puede desaparecer y desaparecer con los empleos. Entonces, ¿cómo empieza a balancear los roles de los distintos incumbentes? Algo sumamente complejo, ¿no es cierto? Entonces, la mirada más agresiva de esto es que redefine completamente a quién se debe la empresa. Y algo, de nuevo, sumamente complejo a la hora de establecer las responsabilidades legales y hacia dónde va la empresa. Entonces, el entendimiento tradicional, digamos, de Milton Friedman es que al final las empresas son parte de un ecosistema empresarial. En donde en ese ecosistema... ¿Perdona? ¿Sí? Dale. Que en ese ecosistema empresarial las empresas desaparecen. Eso es un hecho. O sea, las empresas más grandes del mundo, General Electric, por ejemplo, fue la empresa más grande del mundo por varias décadas, se acaba de romper en tres y casi quiebra, ¿cierto? US Steel fue la empresa más grande del mundo en el principio del siglo XX. Se está tratando de comprar una empresa japonesa. Un ejemplo como esa existen por miles. Entonces, ¿por qué el accionista es importante? Porque la empresa, para poder pagarle al accionista, ¿no es cierto?, un dividendo, etcétera, primero, tiene que ser capaz de venderle un producto a sus clientes. O sea, los clientes tienen que elegir ese producto. Segundo, tiene que ser capaz de pagarle a sus proveedores. Tercero, tiene que ser capaz de pagarle a sus empleados. Cuarto, tiene que ser capaz de pagar los impuestos, regulaciones, etcétera. Quinto, tiene que ser capaz de estar en forma armónica con su comunidad. Y el último que queda, es el dueño, ¿cierto? Y así es como funciona en general el mundo, porque el dueño fue el que arriesgó el capital, etc. Pero lo más importante, el dueño es el primero en sufrir cuando las cosas no van bien. Entonces, el primero con el incentivo de hacer que esa empresa sea la mejor empresa posible. Y en la competencia entre empresas, esta dinámica hace que las empresas que hacen muy bien su trabajo, que inventan un producto nuevo, reducen los costos para poder dar bienes y servicios a las personas a precios más bajos, cosa que puedan llegar mejor a fin de mes, esas empresas crecen. Y las empresas que no son capaces de hacer el trabajo tan bien empiezan a desaparecer, si no cambian y mejoran su rumbo. Entonces, en este progreso, esa dinámica es muy importante y eso es lo que ha estructurado las sociedades con un sistema de mercado en libertad. Entonces, empezar a cambiarlo empieza a cambiar un eslabón fundamental de cómo funciona el mundo hoy día y que de nuevo es un eslabón fundamental del mecanismo de progreso, donde la competencia entre empresas que se organizan para poder empujar a la sociedad a nuevos productos, mejores precios, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que me llamó la atención, Juan Ignacio, es de esta declaración, es por qué o con qué objeto, ¿no es cierto?, un grupo de empresarios, de gerentes de empresas, harían una declaración urbe et orbe, ¿no es cierto?, acerca de la naturaleza de la empresa. Lo digo porque este tipo de ejercicios reflexivos a uno le parecen naturales, ¿no es cierto?, cuando tienen su origen, no sé, pues en académicos, en filósofos, en socioeconomistas, pero ¿ves tú, o sea, crees que esto responde a la culpa, a la necesidad como de dar explicaciones y justificarse, o hay un cambio de perfil en el hombre de negocios, por decirlo de alguna manera? Yo creo que no hay, a mí me gusta de nuevo la definición de que hay tres fuerzas, una la convicción, la segunda el interés y la última el temor. Entonces, yo lo que sí veo en esa declaración del Business Roundtable es algo que es real, que muchas veces las empresas, especialmente las grandes empresas que están listadas en bolsa, han funcionado con un nivel de cortoplacismo que es muy dañino. Estas empresas tienen que reportar sus resultados cada trimestre, está el valor de la acción, y efectivamente es parte del conflicto de interés de la gran empresa. Muchas veces los gerentes tienen incentivo a cumplir el presupuesto a fin de mes y vender las acciones que se han ganado, y eso es muy dañino, porque las empresas están para largo plazo. Entonces, el primer punto es que cuando uno entra a esa declaración, ellos dicen, oye, lo fundamental de esta declaración es que tienen que haber relaciones mutuamente beneficiosas con todos los incumbentes. Yo me pregunto, ¿qué empresa sobrevive si no tiene relaciones beneficiosas con sus clientes? Porque el cliente que no está feliz se va. Con sus empleados, el empleado que lo maltratan se va. Con sus proveedores, lo mismo, con sus comunidades. Entonces, es algo de perogrullo, pero que ataca por convicción el cortoplacismo, que es algo que sí hay que atacar, porque la empresa está para largo plazo, la sociedad está para largo plazo. El segundo, quizá algo de interés. Efectivamente, las empresas, las grandes empresas, también tenían un punto con su legitimidad en Estados Unidos. Y cuando tú ves esa declaración, también habla de los norteamericanos.
Entonces, algo bastante nacionalista. Entonces, posicionar a las grandes empresas norteamericanas como uno más en este espíritu norteamericano, que hoy día, ¿no es cierto?, era el año 2019, pero hoy día con Trump es brutalmente fuerte. Make America great again. No es make the world, no hagamos el mundo grande nuevamente, sino que de América. Entonces, hay algo de nacionalismo. Y por último, temor, porque efectivamente a muchos gerentes, imagínate que hay gerentes que dicen, no, yo no voy a firmar esto. Oye, usted no firmó esto, entonces usted no cree en las relaciones beneficiosas entre la empresa y su incumbente. Como te cancelan el día siguiente. Entonces, hay una mezcla de factores, pero para mí lo importante que hay que llevarse es que ataca el cortoplacismo, que sin duda es algo muy dañino y que muchas empresas caen en ello, grandes empresas caen en ello, porque de nuevo la empresa y su verdadera sostenibilidad está siempre en el largo plazo. Claro, yo a lo que voy es que si la definición es mala, ¿no es cierto? Si la declaración de principio, toda la forma en que se entiende conceptualmente que eso debe ser una empresa es incorrecta, esto tiene efectos. O sea, la idea importan al final. Es en el fondo, la idea se materializan, no son palabras de buena voluntad simplemente. Eso es el problema. Y ahí pasó justamente que Larry Fink, que es el gerente y presidente de BlackRock, que es la principal administradora de fondos del mundo, ¿no es cierto? Y un actor detrás de este cambio en el Business Roundtable. De hecho, escribió cartas bastante agresivas con esta mirada al año 2019, 2020, pero tuvo que salir a explicarse, y no es decirse, pero clarificando mucho esto. Diciendo, no, oiga, no se equivoque, nosotros sí creemos en el capitalismo, en que el accionista es fundamental a la hora de las decisiones, pero que también tenemos que respetar a los otros incumbentes. Y yo respondo, digo, pero grullo, por supuesto. O sea, ninguna empresa que maltrata a su comunidad, a sus empleados, a sus clientes, sobrevive. Eso es algo de... Pero que justamente llegó el minuto en esa circunstancia de hacerlo explícito, que para mí, de nuevo, cuando uno habla del largo plazo, de Milton Friedman cumpliendo las normas, las leyes, eso está siempre incluido. Entonces, va de nuevo a esto de cero parecer el superhéroe, que es peligroso, porque a veces uno pone definiciones que se pueden prestar a confusiones, que es justamente la tesis del libro, que el mundo de la empresa cayó en una gran confusión que hay que aclarar, hay que debatir, hay que explicar. Si no, podemos rápidamente irnos en una dirección incorrecta. Acá lo que tú dices, decías al comienzo, ¿no? Esto de yo también quiero ser un buen ciudadano, también, además, digamos, como un extra. Hay tres consideraciones que encuentro importantes de esto. O sea, la primera es que da la sensación de que una propuesta sería moral, ¿no es cierto? La que tiene conciencia, la que asume estos compromisos de otro tipo, ajenos a los intereses de los accionistas, y la otra no. La segunda es que esta propuesta supone algo así como un fracaso cultural del capitalismo, no fáctico, digamos, sino que cultural, que independiente de toda la evidencia disponible que existe, se percibe, ¿no es cierto?, o se está percibiendo, bueno, hoy día va un poco en retroceso esto, pero se está percibiendo como insuficiente. Y por último, la pretensión de que la empresa y no las personas son las que tienen conciencia, que eso es algo de lo que hablas tú en tu libro y Milton Friedman, en el fondo. Entonces, pero mira, sí. Vamos primero por esto de esta distinción moral, ¿no? La distinción moral, tal cual. Unos son buenos, otros son malas, etcétera, etcétera. Y eso empezó, de hecho, en Europa se armó una taxonomía de la actividad empresarial. ¿Qué es la taxonomía de la actividad empresarial? Que la Unión Europea, en Bruselas, empezó a decirme, yo les voy a decir a todos ustedes lo que son las actividades buenas y malas. Y cuando empezaron a hacerlo, a los pocos meses tuvo que empezar a cambiarlo. Porque de hecho tuvieron que reclasificar la energía nuclear y la energía gas como energías buenas, o verde o limpia, porque era inviable pensar la materia energética europea sin el gas antes de la invasión a Ucrania. Entonces, hacerse cargo de esa clasificación es muy difícil. Entonces, de nuevo, y aquí hay una frase que de hecho también la pongo en el libro, en que toda esta clasificación moral, Elon Musk dice, mira, trabajar duro para producir productos y servicios para nuestros compañeros humanos es profundamente bueno moralmente. Que hay un poco el llamado a la empresa, oiga, lo que usted está haciendo, está produciendo algo que alguien quiere y que necesita, y se está sacando la cresta, trabajando para hacerlo de la mejor manera posible, con el precio más bajo que esos clientes pueden acceder, con el mejor producto, la mejor variedad, etc. Oye, eso es brutalmente bueno, porque está trabajando, al final estamos todos en esto. Fuésemos una tribu de 10 personas, en que todos tenemos que colaborar para poder sobrevivir, o somos una humanidad de 8.000 personas en el planeta que tenemos que trabajar juntos para seguir viviendo.
Entonces, esa distinción es importante y cada vez que alguien viene a calificar una empresa, tiene que darse cuenta que es muy difícil hacerse cargo de la complejidad de nuestra matriz económica. De nuevo, la minería, oye, ¿sabes? El cobre ensucia todo. Termina el cobre, no hay transición energética. No hay transición energética, porque se necesitan más líneas eléctricas, más autos eléctricos. Todo lo que se necesita requiere muchísimo cobre, muchísimos minerales. Segundo, el segundo punto respecto, ¿no es cierto?, de la moral a fracaso cultural. Claro, el fracaso cultural, y ahí va, yo creo, pongámoslo en contexto, yo diría, porque cuando a la empresa se le pide meterse en muchos de estos temas, es porque, o se habla que el capitalismo ha fallado, ¿no es cierto? Este libro, Reimaginando el capitalismo en un mundo en llamas, de la profesora Henderson de Harvard. Ella hace un diagnóstico terrible, como si viviésemos en el peor momento del mundo y el tiempo, ¿no es cierto? Entonces ella dice, mire, las instituciones, los estados, las normas sociales, todo esto ha fracasado. Es imposible, ha fracasado y la verdad las instituciones en general han fracasado. Entonces cambiar todo este mundo institucional de los estados, de las normas sociales, es sumamente difícil, es imposible. Pero cambiar el mundo empresarial es difícil, pero no tanto. Así que vamos a las empresas. Entonces, en ese ejercicio cultural, a la empresa se le ha empezado a cargar la mano. Y hay empresas que han tomado apuestas, han dicho, ¿sabe qué? Yo voy a hacer esto. Y a veces sus apuestas han sido exitosas porque muchos clientes han querido esos productos, muchos empleados dicen, yo me la juego con usted. Y eso es parte de la pluralidad en el mundo empresarial. Pero atribuir esto completamente a la empresa, ¿no es cierto?, es muy complejo. Y por lo mismo los gerentes o directores que dicen, yo ¿sabe qué? Voy a aceptar esta batalla cultural como perdida, también toman apuestas bastante riesgosas, ¿no es cierto? Veamos el caso de Disney, que es bien icónico, ¿no es cierto? El gerente que se peleó con Ron DeSantis por esta ley que se llamó No Diga Gay, que básicamente el parlamento y el gobernador de Florida, ¿no es cierto?, un estado político, definió que no querían que se hablara de género en los kinder ni los primeros básicos. Y Disney tiene más de 70.000 empleados en Florida, en sus parques de diversión, y los empleados muchas veces de una ala política que es súper válido, empezaron a decir, ¿sabe que esto a mí no me gusta? Tenemos que pelear, y empezaron a meter presión en la empresa. Y el gerente general dijo, oiga, no, mire, espera un poco, ¿no? En cuento corto, terminó aceptando muchas de estas demandas de muchos, no todos, por supuesto, pero muchos empleados y muy vociferantes, muy elocuentes en sus demandas. Y atacó públicamente la ley, y ahí Ron DeSantis le dijo, oiga, señor, espere. Usted es una empresa global que está atacando una norma que nosotros, en nuestro proceso democrático, establecimos con representantes de la sociedad. O sea, usted no tiene nada que venir a meterse acá. Cuento corto, Ron DeSantis le dio una plataforma política excepcional, ¿no es cierto? Fue uno de los contrincantes de Trump. Y por otro lado, el gerente metió a Disney en la peor crisis de relaciones públicas de su historia, perdió muchos de los beneficios que Disney tenía en Florida, y lo terminaron echando. Entonces, va de nuevo a, oye, cuidado cómo tú posicionas a la empresa dentro de este enjambre institucional de la batalla cultural, ¿no es cierto? Y el tercer punto, porque uno era el moral, el otro cultural, y el último era, ya me perdí. El último, no, la conciencia, que son las personas las que tienen conciencia, que el propósito de la empresa está más acotado, ¿no? Es más puntual. Menciona el caso de este gallo farmacéutico, que era bien interesante también. Lo que pasa es que, claro, las empresas al final son instituciones sociales que agrupan personas y capital para solucionar un problema a la sociedad, producir un bien, producir pan, producir remedios, producir, no sé, un servicio. Y son las personas las que nosotros como individuos decimos, oye, me gustaría que el mundo fuese así. Y uno discute, invierte, compra productos, actúa como ciudadano, consumidor, trabaja para la empresa, que uno, como empleado, etcétera, etcétera, para mover el mundo en esa dirección. Ahora la pregunta es, ¿le corresponde a la empresa empujar en esa conciencia? Entonces, por ejemplo, yo trabajo en una empresa industrial. Entonces, imagínate que en mi empresa industrial yo llego mañana y como gerente digo, ¿sabes qué? A mí me encantan los delfines. Me encantan los delfines. Nadie con delfines. Cuando chico voy a destinar recursos de la empresa para salvar a los delfines que están en peligro en, no tengo idea, el río Amazonas, los delfines rosados. Mis clientes me dirían, ¿qué le pasó a esta empresa? Está un poco loco. Y mi empleado dice, ¿qué se metió este gallo? Y de hecho muchas empresas que se han metido a la batalla cultural, muchos empleados han terminado poco satisfechos y dicen, oye, pero yo no opino esto. Entonces, en esta conciencia de la empresa, nuevamente hay que tener mucho cuidado mezclarla con, de nuevo, la conciencia o lo que quiere la persona. Sí, pero cuando se te está desmoronando, Juan Ignacio, el modelo que te da vida, ¿no es cierto? Cuando está perdiendo legitimidad social,
si bien como yo comparto 100% lo que dices tú, que en el fondo es un área, un rubro en el que la empresa no debería ni meterse, porque tiene que tener a su gente trabajando en otras cosas, satisfacer necesidades, las que sea, que satisface de las personas, de sus clientes. Estoy de acuerdo con eso, pero cuando hay una propuesta social que está poniendo en riesgo tu propia existencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, en Chile, ¿para qué decir? O sea, tú te metes a la Comisión de Trabajo del Congreso y te encuentras con una cantidad de regulaciones que tú dices, las empresas van a invertir en cualquier cosa menos en contratar personas, o sea, van a automatizar como sea, porque esto está siendo realmente inviable. Cuando empiezas a verte amenazado, eres empresa, pero empiezas a ver amenazada tu existencia, no estás de alguna manera obligado o no te conviene incluso, no es parte de tu pragmatismo hacer algo al respecto, no digo en la dirección del progre woke, sino que justamente en la dirección opuesta. Por supuesto, y definámoslo en dos ejemplos. Uno, imagina que toda la sociedad define que hay que salvar a los delfines. Y si yo no como empresa me pongo a salvar a los delfines, voy a perder legitimidad. Por supuesto que lo hago, porque toda la sociedad lo pide. Ahora, lo que tú apuntas es un poco diferente, es que en el sistema político, en el marco regulatorio, se empiezan a hacer cosas que empiezan a hipotecar la viabilidad de la empresa. Y hay dos cosas. Uno, hay empresas que tienen negocios globales. Entonces esa empresa dice, oiga, si usted me carga la mano con esto, yo quizá voy a desaparecer y con ello van a desaparecer mis empleados, van a desaparecer los clientes que yo tengo, porque van a empezar a comprar cosas que vienen de China o quién sabe de dónde. El rol de esa empresa es levantar su voz, para decir, oye, ¿sabe que si usted sigue haciendo esto, parte de mis incumbentes, mis empleados, mis clientes, mis accionistas, van a desaparecer en el beneficio que yo les doy? Entonces, por supuesto tengo que hablar, es parte de mi responsabilidad. Más aún, cuando las empresas como un todo, uno piensa, ¿por qué existen las empresas? ¿No es cierto? Y digamos que el sistema capitalista como tal, de una economía pluralista, donde muchas empresas pueden hacer lo que ellas quieran, ofrecerle a la sociedad lo que ellas quieran, ¿no es cierto? Empieza a ser atacado. Yo creo que hay una responsabilidad que va mucho más allá. Porque al final, el gran rol, el gran rol de la empresa es atomizar el poder. Porque, ¿qué pasa en el modelo soviético, ¿no es cierto, comunista? Es que las empresas son todas partes del mismo poder. Y esa es la gran amenaza a la libertad humana. Pero en un sistema pluralista, ¿no es cierto?, de mercado, ¿qué es lo que pasa? Que aquellos poderes justamente se fraccionan. Y si viene un poder político que quiere amasar todo, están las empresas dicen, no, oiga, ¿sabe? Usted no me puede hacer porque tengo mi accionista, tengo mis clientes, y además la empresa tiene un mecanismo que si empieza a hacer las cosas mal y tratar de abusar, ¿no es cierto?, de tiranizar, va a desaparecer, si eso pasa. La empresa que quiere tiranizar a sus clientes subiendo los precios de una manera insostenible, desaparece. A sus empleados, desaparece, nadie quiere trabajar con él. Entonces, ese rol como un actor más en una sociedad pluralista, con el poder atomizado, es uno de los roles que garantiza la libertad humana, que es la mayor aspiración una de las mayores aspiraciones que tenemos como seres humanos y que hay que proteger. Entonces, cuando el sistema capitalista como tal está siendo amenazado, sin duda que las empresas, y cada una y todas ellas, tienen que luchar por ello, porque parte de lo que están haciendo es defender a todos sus incumbentes, que son las personas con las que trabajan, para las que trabajan, ¿no es cierto? Claro, pero de repente estoy en situaciones complejas y lo pienso mucho porque me ha dado, yo estoy como obsesiva con el tema laboral. Tú dices, por lo que han optado las empresas en Chile, me refiero, ha sido guardar silencio y operar y resolver de la manera más pragmática posible. Hoy día los jueces, los tribunales de trabajo hacen realmente lo que quieren, ni siquiera ajustado a las leyes o malas leyes, ni siquiera ajustado, sino que interpretaciones ya. El otro día una amiga mía me comentaba que había una empresa, una trabajadora que exigía indemnización y había robado a la empresa. Y el tribunal decidió que había que indemnizarla porque en realidad el robo no había afectado significativamente a la empresa. Entonces, cuando ya tú ves ese tipo de cosas y ves silencio, tú dices, y al mismo tiempo, si hablas, estás expuesto porque en el fondo vienen sanciones. Yo no sé cómo se sale de ahí, porque... Claro, es muy complejo porque, por un lado, la empresa individual es frágil, las empresas desaparecen. Entonces, si la empresa pelea una batalla sola contra un gran Estado, por supuesto desaparece. Y es difícil hacerlo. Ahora, cuando las empresas se ponen en confederaciones, donde pueden levantar la voz como empresariado, es un canal para hacerlo. Sin embargo, el ciclo político es largo.
el ciclo político es largo y al final muchas veces para el ciclo político, ¿no es cierto?, para los ciudadanos, los votantes, darse cuenta de fenómenos, tienen que caer en cuenta por medio de quiebras, por medio de falta de competitividad de trabajo, que es un poco lo que ha pasado en partes del mundo, Chile incluido, ¿no es cierto? Hoy día estamos como tuvimos una vida muy rápida hacia un lado y ahora estamos pareciera ir hacia otro lado, porque así es como funcionan nuestras sociedades democráticas. Y la empresa individual, cuando dice, oye, me voy a inmolar para reclamar y no voy a pagar, no, la van a tapar en multa, la van a demandar, no se puede, la empresa tiene que comprar las reglas, pero tiene que tener canales muchas veces para que las empresas en conjunto puedan levantarlo, pero requiere valentía, requiere tiempo, de nuevo, es parte del sistema político, en donde no es tan fácil en forma individual, porque muchas veces, de nuevo, o las empresas son frágiles, y esa fragilidad, de nuevo, lo bueno del sistema, porque en su fragilidad se empuja el progreso, en su fragilidad se atomiza el poder, y eso es algo que nuevamente hay que mantener. Yo creo además que acá se ha concedido mucho, ¿eh? Yo creo que siempre que hay que tener mucho cuidado con las premisas que se conceden. Y me refiero acá también a los gremios empresariales, que de alguna manera también tampoco creo yo que estén hoy día jugando el rol que les corresponde, o sea, tampoco están pidiendo las cosas que deben pedir, no sé, preocupados de la reforma política, de cuestiones que no son esenciales para ella desde mi punto de vista, al menos. Cuando tú concedes estas premisas, ya perdiste. O sea, cuando cediste al principio, de ahí como que se te abre la caja Pandora, un poco lo que decías tú no sé, el fallo contra Shell o el fallo de este peruano que quería. O sea, si tú cedes así, después se te arranca se te desborda la cuestión. Y yo creo que no se está haciendo eso. O sea, no se está discutiendo la premisa de fondo. Por ejemplo, vuelvo al tema laboral, o sea, la premisa de fondo, respecto a la empresa primero, la premisa de fondo es suficientemente bueno lo que hacen. De hecho, es probablemente la institución más importante de un país, o las instituciones más importantes de un país son, de todas maneras, las empresas, qué sé yo, con la justicia, qué sé yo, o sea, tú tienes empresa y tienes gente que trabaja, tienes gente que tiene un sentido, tienes servicios o necesidades que satisfaces del prójimo, como dice. Y eso no se está defendiendo, eso no se está diciendo, digamos, hay una especie de acuerdo tácito o de silencio cobarde respecto de este tipo de temas. No hay nadie que esté con este discurso. Ni siquiera hoy día estamos ¿no es cierto?, cercano a una campaña presidencial. Tampoco está en la palestra. Hay un discurso por parte de la derecha en favor de la seguridad, qué sé yo, contra el descontrol en materia migratoria. Pero no hay un discurso fuerte empresarial, que es lo que a mí me gustaría que hubiera. No sé. Claro, pero en ese sentido, de nuevo, yo creo que hay ciclos y efectivamente para la empresa individual es difícil, pero al final pasa. Chile lleva 10 años de un crecimiento muy magro, ¿no es cierto? Cuando uno ve muchos jóvenes, yo lo veo aquí en Europa, ¿no es cierto? Yo llevo casi 10 años viviendo fuera. La cantidad de jóvenes profesionales que antes, sin pensarlo, volvían a trabajar a Chile, no sé, cuando salían o cuando... Hoy día la cantidad que se queda fuera, o jóvenes profesionales que empiezan a buscar pega para irse, y eso es una olla de agua caliente que sube de a poquitito. Entonces, yo creo que son cosas que al país le cuestan caro, que de no darse cuenta para que esté la masa política para votar por ello, toma tiempo, pero yo creo que estamos llegando a un minuto, o al menos desde la distancia, yo no sigo tan el detalle y la contingencia, donde efectivamente hay un llamado cada vez más fuerte, sin duda por seguridad, ¿no es cierto?, la garantía mínima que se requiere para vivir en libertad, pero luego por trabajo y por buen trabajo. Y para poder dar buen trabajo, sin duda, el Estado da algunos trabajos, pero es el sistema, todos los trabajos los genera el sistema empresarial, la gran mayoría de los trabajos los genera el sistema empresarial. Los productos, la gran mayoría de los productos, los bienes, los servicios, los genera el sistema empresarial, ¿no es cierto? La innovación, ¿no es cierto? El acceso a mejores y más diversos productos, lo hace también. Sin duda, cada una de las instituciones a su rol, ¿no es cierto? El Estado debe procurar que se cumplan las reglas, ¿no es cierto? Que haya instituciones, que no haya corrupción, ¿no es cierto? Que haya seguridad. La empresa, por su lado, tiene que procurar que efectivamente haya una economía vibrante, pero si el Estado empieza a erosionar eso, los ciudadanos, los trabajadores, los consumidores, todos nosotros como ciudadanos, parte del sistema político, tenemos que levantar la voz. Y la empresa como un órgano, no individual, sino que colectivo,
también tiene que levantar esa voz. Y eso yo creo que se está dando, quizás no con la fuerza que te gustaría, quizás no con la fuerza que fuese necesario, pero tenemos que llegar ahí, ¿no? A ver, claro, y a propósito de este tema de la moralidad del capitalismo, la moralidad de la actividad empresarial en sí misma, obviamente con malas prácticas a veces, lógico, digamos, como en todos los gremios. De hecho, muchas veces se habla del empresario, ¿no es cierto?, como una especie de delincuente. Y a mí me gustaría que alguien, no sé si se ha hecho, pero no conozco, me gustaría que alguien hiciera un estudio de cuánta corrupción hay en cada uno de los sectores sociales, ¿no es cierto? O sea, cuánta corrupción hay entre los empresarios, cuál es el porcentaje, cuánta corrupción hay entre los periodistas, entre los médicos, en fin, para ver si siquiera está... No, Está bueno, sin duda, por supuesto, por porque uno supuesto. dice, ¿por qué tenemos que asumir que ahí está como se concentra a la maldad humana entre los gremios de profesores, los sindicatos, en fin, sería interesante eso. Sin duda. Yo creo que el problema empieza cuando tú la idea de intercambio libre, ¿no es cierto?, que es propia del capitalismo, introduces en la idea de intercambio a una gente que en realidad, cuyo intercambio está siendo bien poco claro, ¿no es cierto? Está claro que el cliente es parte del empleado, es parte del proveedor, es parte de este sistema, pero ya cuando hablamos de la comunidad, a mí ya ahí me empiezo a poner nerviosa, digamos, de qué estamos hablando. A ver, ¿qué es lo que está dando la comunidad? Ya, si tú estás produciendo algo y estás contaminando el entorno y la comunidad es el vecino y tienes que hacer algo para resolverlo, ya, está claro, tú estás ahí haciendo una labor reparatoria. Pero a mí ya la palabra comunidad o la inclusión del concepto comunidad en este listado, digamos, de personas, a mí me preocupa. Sí, pero generalmente todas esas entelequias son complejas. De hecho, la misma legitimidad de la empresa, cuando las encuestas preguntan, ¿qué piensa la empresa? No, la empresa. No sé. ¿Pero qué le parece a su empresa, donde usted trabaja? Buenísimo. ¿Qué le parece a la empresa que a lo que usted le compra, no tengo idea, cierto producto? Ah, no, pero súper bueno. Entonces, la persona ve esa cercanía con aquellas empresas que efectivamente le proveen un servicio, ¿no es cierto? Porque si mañana no tengo idea, que de LATAM, la línea aérea, por ponerlo ahí, desaparece, chuta, va a pasar no sé cuánto tiempo que venga otra aerolínea a reemplazar todos los viajes que se hacen en Chile, o Sky, etcétera. Entonces la gente ve eso, pero también la empresa empieza a competir por esos clientes, decirle, mira, si le cancelo el avión lo voy a compensar, si no le llega su equipaje voy a hacer todo lo posible para que le llegue a la hora. Entonces es parte del desarrollo de esa empresa, pero que de nuevo va la legitimidad de la empresa versus las empresas, porque nuevamente esas entelequias muchas veces conceptualizan frustraciones en la sociedad, discursos generales en la sociedad. Pero de nuevo, en Chile y en muchos otros países, cuando uno es preciso sobre lo que pregunta, esta empresa que usted conoce, las respuestas son excepcionales. Y es ahí donde la empresa batalla. Es ahí donde la empresa tiene que levantar la voz. ¿Sabe qué? Si usted me va a poner estas regulaciones, etcétera, etcétera, mañana los pasajes de avión van a subir 15% porque no tengo idea, no puedo manejar la flota de pilotos de la manera adecuada. No sé. Y eso ponerlo afuera, en el debate público, muchas veces es importante. Y pasó. ¿Qué pasó? En Estados Unidos, el gran mercado, el gran país, cuando vino, de hecho, la gran desregulación que vino en Estados Unidos, este debate que vemos hoy día de la regulación, la permisología, etcétera, ya se dio, es súper interesante, se dio en los 60 y 70, lo mismo con el rol de la empresa. Y no fue un presidente republicano, sino que fue un presidente demócrata, ¿no es cierto? El que comenzó justo antes de Reagan, ¿no es cierto?, a hacer la gran desregulación del mercado, y que partió con la aerolínea, los camiones, todo lo que fue el mercado del transporte, y que vino de nuevo un gran auge luego en el desarrollo, etcétera, etcétera. La gente lo pedía, ¿no es cierto? Y ahora un poco está también ahí. La pregunta es cómo lo hacemos, cómo lo articulamos, y de nuevo el ciclo político es lento. Pero ahí de nuevo viene el rol de los liderazgos. ¿Cuál va a ser el líder que va a capitalizar eso? Y que no solamente va a capitalizarlo, pero va a get it done, o sea, lo va a hacer, va a ejecutar lo que se necesita por el beneficio del país. Y eso es difícil. Si hoy día, tú fuiste, a ver, tengo dos preguntas. Uno, si tú hoy día dijeras ya, tengo la posibilidad de tomar una medida para Chile, tengo todo el poder para ejecutarla en relación a la empresa, ¿cuál sería esa medida? Y la segunda tiene que ver con el gobierno de Sebastián Piñera. El otro día le hice una entrevista a Jorge Quiró, que me dio una explicación que consideré súper interesante respecto al gobierno de Piñera.
decía que en su primer gobierno había tenido mucho éxito y había grandes expectativas respecto de su desempeño, no solo en términos de gestión, sino también de ciertas reformas estructurales, de regulaciones, baja impuestos, en fin. Y que el segundo gobierno de Piñera, antes obviamente de la crisis social del 2019, antes de eso, en ese primer tramo ya no estaban esas expectativas tan fuertes, ya no estaba este entusiasmo, y por eso partió ya muy débil, y cree que la razón tuvo que ver con que Piñera no solo no bajó impuestos, sino que lo subió, o sea, como que no hizo lo que el mercado pensó que iba a hacer en su primer gobierno. Esas son las dos preguntas. Mira, la primera, si tuviese todo el poder, lo entregaría de vuelta, porque por definición y por creencia fundamental no creo en la tiranía. Entonces, no, todo el poder va a ser una cosa. Pero igual, no es todo el poder. Y no estoy ni seguro que si yo tuviese todo el poder para hacer una cosa estaría en lo correcto. Yo creo que aceptar ese principio como sociedad es fundamental, porque no, incluso si tuviese todo el poder para hacer una cosa, diría, oye, pero ¿qué hacemos? Y yo creo que eso es lo bonito de la sociedad pluralista y libre, ¿no es cierto?, y democrática, que es que al final las decisiones las toman, y esta es un poco también la tesis del libro, que el verdadero rol de la empresa, y la segunda pregunta del libro, ¿y quién decide a su respecto? Somos nosotros, las personas como consumidores, empleados, ciudadanos, inversionistas, porque en la medida que seamos conscientes de ello y tomemos las decisiones de forma consistente, vamos a mover al sistema hacia la dirección que queremos. Sí, pero una política pública. Si pudiese influir, porque ese punto es importante, pero si pudiese influir para que logremos hacer una cosa. En Chile, para el sistema empresarial, chuta. Mira, lamentablemente estoy lejos de la coyuntura, pero yo creo que una de las partes más importantes, ¿no es cierto?, del sistema empresarial es su fluidez, ¿no es cierto? Y el mundo cada vez es más dinámico, cambiante y difícil. Entonces, uno de los elementos que más asegura que el progreso suceda, en definitiva que las personas, nosotros podamos tener mejores vidas, es la habilidad de adaptarnos a los cambios que existen en el mundo. Y esa fluidez es fundamental. Entonces, uno de esos elementos de fluidez más está en el capital, en las personas, etc. Entonces, y uno de los elementos más importantes de todo sistema empresarial son las personas. Entonces, yo creo que la crítica que tú haces respecto a la fluidez del mercado laboral, ¿no es cierto?, y que sea justo, creo que es fundamental. Entonces, yo no estoy al tanto de tanta rigidez o tantos problemas, pero quizás es así. Pero sí lo veo en Francia, por ejemplo. Sí lo veo me ha tocado, por ejemplo, trabajar en varios países y manejar operaciones en varios países, y lo que veo es que cuando eso se rigidiza es brutalmente peligroso. Entonces, lo voy a poner como una política en general, es asegurar, por un lado, que la fluidez del sistema empresarial exista con total libertad a la hora del capital de las personas. ¿Qué significa eso? Flexibilidad laboral para poder hacerlo, ¿no es cierto? Flexibilidad en el capital de poder moverse, cosa que se puedan invertir en los mejores proyectos que pueden existir. Eso va a la permisología, etcétera, etcétera. La contramano de eso, ¿no es cierto?, es que esa flexibilidad que permite que el progreso avance debe otorgar seguridad a otras personas. Pero esa seguridad, cargársela al sistema empresarial, es un sistema en que perdemos todos. En cambio, cuando le damos la flexibilidad laboral, de capitales, etcétera, ganamos todo, y por otro lado tenemos que encontrar maneras de proteger a las personas. Porque sí que efectivamente cuando alguien, imagínate que hay una cierta actividad que ya no existe, a nadie le gustan los huevos de la gallina libre. Esa empresa cerró de un día para otro, quedaron 100 personas sin trabajo, hay que darle seguridad a esas personas, porque les va a tomar, pero entre más flexible sea el sistema, más rápido van a encontrar un nuevo trabajo. Y ojalá que en ese precioso periodo, que sea tan rápido como sea posible, debido a la flexibilidad del sistema, porque va a aparecer otra cosa, ¿no es cierto? Ellas están protegidas. Pero no se lo carguemos al sistema empresarial, porque no, todos perdemos cuando eso sucede. Respecto de Piñera. Y la segunda pregunta, mira, yo al presidente Piñera le tengo una admiración total y brutal, porque lo que me tocó vivir al lado de él cuando trabajé como su jefe de gabinete fue una experiencia profesional sin igual. O sea, verlo trabajar, ver lo que pasó en esos primeros años, ¿no es cierto?, de Piñera 1 con el terremoto, los mineros, o sea, cuántas cosas sucedieron. La épica que se dio, el crecimiento de Chile, volvimos a crecer después de mucho tiempo sin crecer. Fue genial. Entonces, yo de hecho ya estaba fuera de Chile cuando vino el segundo ciclo del presidente Piñera, y yo creo que, yo me acuerdo de haber estado con él en el entretiempo, ¿no es cierto? Me acuerdo que nos juntamos una vez en Boston, estaba allá, y nos sentamos varios que habíamos jóvenes que hemos trabajado en su gobierno, y él venía saliendo del primer gobierno. Entonces dijo, a ver, jóvenes, ¿quién de aquí quiere ser presidente?
Todos los estudiantes nos mirábamos, chuta, ¿no? Y de repente mi señora llega, lo mira y le dice, presidente, yo sé de uno. Entonces, todos me miran a mí. Y digo, no, para nada. Y le dice, yo sé de uno que quiere ser de nuevo. Ya, bien, Entonces, bien audaz. Bien audaz, fue divertido, era un grupo de confianza, entonces nos reímos. Entonces yo creo que el presidente Piñera era alguien que tenía una vocación pública y una fuerza, ¿no es cierto?, por hacer esas cosas sin parangón. Y yo creo que efectivamente 4 años de gobierno es un periodo corto y sin reelección directa. Y yo creo que él estaba muy preocupado de lo que estaba pasando en Chile. Ahora, esa circunstancia, ¿no es cierto?, fue el año 2018, 2019, fueron circunstancias súper complicadas. Ahora, efectivamente, el crecimiento que tuvimos en Piñera 1, la dinámica, el momentum, la oportunidad, a pesar de nuevo no tener el Congreso con la mayoría, la dinámica del Congreso en ese segundo periodo fue brutalmente más hostil de lo que fue en el primero. Entonces, atribuir a las causas directas de ello es súper difícil, ¿eh? Ahora, ir a la persona... No, perdón, se refería, para no tergiversar, se refería a las expectativas de los inversionistas, que en el fondo no habían sido tan buenas en el comienzo, y tuvo que ver básicamente con falta de reformas estructurales en el primero, pese a los indicadores, a lo bueno, a lo bien que se gestionó, para qué decir el terremoto, los mineros, etcétera, digamos, a pesar de todo eso. Es que yo creo que efectivamente hubo una serie de grandes reformas que se anhelaba conseguir, y que la falta de mayoría en el Congreso y la falta de grandes acuerdos políticos en el primer gobierno dificultó muchas cosas. Yo me acuerdo haber vivido mucho de eso. Y eso fue una lástima. Ahora, en el segundo gobierno, me acuerdo que muchos decimos, chuta, pero qué difícil va a ser gobernar. Me acuerdo perfecto. Entonces, en esa circunstancia, no haberla tenido la oportunidad de empujarla antes, un Bachelet 2, que en mi opinión personal fue muy destructivo para el país, en muchas dimensiones, dimensión educacional, dimensión tributaria. O sea, las reformas de Bachelet entonces destruyó el sistema tributario y la simplicidad que tenía. Entonces, revertir todo eso de un suácate, de una sola vez, con un Congreso en contra, con una opinión pública, de nuevo, que todavía estaba ahí en los albores ¿no es cierto?, de la explosión, ¿cómo le llaman? El estallido. El estallido famoso. ¿Ah? Qué difícil. Los inversionistas vieron venir lo que todos decíamos, qué difícil va a ser gobernar. Chuta lo que se está metiendo. Puede ser. En tu libro hay un espacio, ¿no?, en que hablas dices que estamos acá con un fenómeno social complejo, y te metes más ya en temas más psicológicos, más sociológicos, que repercuten en la empresa y que no son obviamente ni empresariales ni políticos. Hablas del vacío de sentido, de la identidad, de la forma en que la globalización puede haber incidido en eso, de Internet, y de cómo todo este fenómeno más individual, interno, íntimo, subjetivo, podría hipotecar obviamente el progreso y también la democracia. Así es, y al final cuando discutimos del rol de la empresa empezamos a tocar elementos muy profundos de la sociedad y cómo nos organizamos. Entonces, valía la pena, creía yo, reflexionar sobre en qué estamos, ¿no es cierto? Y hay varias tesis ahí, pero que hablan de que las grandes fuentes de sentido humano, ¿cierto?, se han erosionado, ¿cierto? ¿Qué eran ellas? Las religiones, las grandes familias, ¿no es cierto?, las grandes comunidades o tribus. Se fijaron que cuando vivíamos en comunidades, oye, que lo que queríamos era las grandes ideologías, ¿no es cierto?, el capitalismo, el comunismo, cuántas en los 60, 70 personas que entregaban su vida a ello. Entonces hoy día hay un poco este vacío de sentido en el que han aflorado muchas políticas de identidad. Había un libro re bueno que cito en el libro que habla de muchas de estas políticas de identidad son como el santo que mata dragones, ¿no es cierto?, en que una vez que mató al dragón no descansa hasta encontrar el próximo dragón para matar, porque su vida era matar el dragón. Entonces ahí viene un poco también lo que ha estado pasando en el mundo de la empresa, el típico cuento de los millennials, que dicen, oye, yo necesito que mi empresa me cuente que darle sentido a mi vida, ¿no es cierto? Yo trabajo en la empresa porque me da un propósito. Y ahí también está la oportunidad de la empresa de crear en esa dirección. Entonces, eso es parte del debate que estamos viviendo en la empresa. Sin duda es parte de la polarización, de los debates que hemos visto en la política. De hecho, hay un estudio re interesante en Estados Unidos que trataba de entender, preguntaba, ¿no es cierto?,
¿qué le estaría ok a usted? ¿Estaría bien si su hijo o hija se casase con alguien del partido contrario? Y no sé, hace 50 años a nadie le da lo mismo. No va a importar, no sé, 80% decían lo mismo. Y hoy día no. Entonces, cuando uno empieza a ver cuáles son los debates políticos, antes eran regulación, comercio internacional, y hoy día los debates políticos son muy identitarios, ¿no es cierto? El aborto, la diversidad de género, entonces son temas que empiezan ya a ir a la identidad que las personas se forman, y yo creo que muchas veces también tiene que ver con esta erosión institucional. Pues estamos todos buscando quiénes somos, qué queremos hacer, y eso toca una vez más el rol de la empresa, que por un lado es una carga, pero por otro lado es una oportunidad, porque hay empresas que encuentran maneras de servir a la sociedad y de paso hacerlo parte de su modelo de negocio, ¿no es cierto? Cuando lo formulan bien. No significa que todas estén llamadas a decir, oye, vamos a salvar el planeta, pero hay algunas que son, no sé, la gallina de los huevitos felices, encuentra clientes que quieren comprarse, que están felices, ¿no es cierto? Tú en el libro perdí señal en algún minuto en tu respuesta anterior, así que espero que no haya hablado, pero en el libro hablas también del efecto de Internet en las redes, Internet y redes sociales en la conducta individual. Así es, sí. Yo creo que hay un artículo notable de Jonathan Haidt, ¿no es cierto? El psicólogo social, ¿no es cierto?, de la Universidad de Nueva York, que él dice la última década ha sido la década de la estupidización de las instituciones sociales. Y él atribuye mucho a esto, de la estupidización de las grandes instituciones norteamericanas. Y él atribuye mucho esto a las redes sociales y a la viralización de las cosas. Porque él dice, hubo grandes espacios que eran la universidad, la política, la prensa, la empresa, donde la esencia era el intercambio libre entre ideas que se oponen. Y a partir de ese debate, ¿no es cierto?, nos hacíamos más inteligentes, encontramos la manera de progresar, etcétera, etcétera. Pero cuando empezamos a tener estas redes sociales, en donde es fácil disparar y empezar a criticar, en donde la emoción, ¿no es cierto?, nunca son ideas profundas, sino que son bastante superfluas. Y empezamos a atacar y a atacar a personas que ni conocemos. Son como dardos. Y son dardos que cuando te lanzan 3 no pasa nada, pero cuando te lanzan 1000, 10.000, es muy duro. Entonces esto empieza a crear un temor. Y lo que él dice es lo peor de todo, que este temor ataca el alma de aquello que nos hizo progresar. Y el problema es que nos está estupidizando. Porque ya nadie se atreve a dar una opinión, a debatir en forma libre, a pensar diferente a lo que es lo políticamente correcto. Y nuevamente, esta estupidización también está afectando todo lo que hemos discutido, el rol de la empresa. Por eso es importante ponerlo también en contexto, ¿no es cierto? Y lo importante, de nuevo, cuando uno cree en la sostenibilidad a largo plazo de la empresa, lo peor que uno puede hacer es estupidizarla, ¿no es cierto? Decir, hagámoslo políticamente correcto. Y lo hemos visto, ¿no es cierto? Empresas que se han tirado, pero con todo, sobre un lado, ¿no es cierto?, lo políticamente correcto, se han metido en problemas y de repente han recalibrado para el otro lado. Entonces, por eso hay que tener quilla, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que realmente le corresponde a esa empresa? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué existe? ¿Qué problema la sociedad está resolviendo? Y empujar hacia adelante, con seriedad, profesionalismo y aportando, pero no dejarse llevar así con estos vaivenes que son tan peligrosos. Y lo mismo ocurre en tantos aspectos de la sociedad. Eso que dices tú, que en el fondo, no sé, por el método científico, ¿no es cierto?, con su método, con su sistema de prueba, ensayo y error, la universidad con la confrontación y examen permanente, en el fondo, de opiniones, de la verdad, de qué sé yo. ¿Qué otro ejemplo? Tú pones varios, ¿no? En el fondo la lógica es estar siempre confrontando, estar siempre dudando, estar abierto a la novedad, en el buen sentido de la palabra. Esto se acaba con las redes sociales, pues el terreno de la turba, el terreno de la certeza, el terreno del dogma. De la emoción, del dogma, que es muy dañino, y efectivamente hay que ser valiente. Y ahí, ¿no es cierto?, cito en el libro uno de los principios de lógica de, creo que Bertrand Russell, ¿no es cierto?, los grandes filósofos, que dice, de Popper, y que dice, mira, ¿qué es lo que hacemos con la intolerancia? ¿Debemos ser intolerantes con la intolerancia? Y él se pregunta esto, porque ¿cómo voy a ser intolerante con una paradoja, ¿no es cierto? La paradoja de la tolerancia de Popper. Y su conclusión, en definitiva, es que para una sociedad libre y buena, debemos ser intolerantes con los intolerantes. Claro, pero el problema es ahí, ¿dónde se produce ahí? En la definición de intolerancia. Porque, claro, suena muy razonable decir hay que ser intolerante con los intolerantes, ¿no es cierto?
¿Pero quién es qué sé yo. intolerante? Es que es el problema, cuando empiezas con la redefinición, porque tú podrías decir intolerante a una persona, no sé, que pasa por encima del Estado de Derecho. Entonces estamos todos de acuerdo con que eso no es aceptable y no se debe tolerar. Pero cuando ya la intolerancia es dar tal o cual opinión, ¿no es cierto? La intolerancia es no creer en las políticas identitarias, porque hoy día pasa eso. Entonces el problema es anterior en el fondo a la aplicación de ese criterio, el contenido que tiene la intolerancia. Sí, no, porque al final, claro, y Popper escribió, o sea, fue una de sus grandes contribuciones, ¿no es cierto? Y escribió mucho de la paradoja, sin duda no es fácil, no es simple, pero cuando cualquier persona, en definitiva, impone una verdad absoluta, sin respeto, ¿no es cierto? Hay claras señales de intolerancia. Entonces, y claro, ¿cómo se responde a eso? Hay varias maneras, pero no sé, Gandhi dijo, oiga, frente a la violencia, yo voy a hacer la no violencia, pero es mi manera de no tolerar su imposición violenta. Y hay otros que responden de otras maneras, pero es un problema sumamente complejo. El primer paso para resolver cualquier problema complejo es identificarlo, ¿cierto? Y luego empezar a trabajarlo. Y esto nos va a costar como sociedad. O sea, vivimos aún un periodo traumático con toda esta cancelación. La juventud, ¿no es cierto?, con todas las redes sociales lo sigue viviendo. O sea, los suicidios de niños, y especialmente de niñas, por estos temas son brutales. El mismo Jonathan Hayden escribió un libro excepcional, ¿no es cierto?, de la sociedad ansiosa, en que no habla de esto, y que tiene que ver con el miedo a que te cancelen, el miedo a los ataques generales, y que va justamente en contra de la naturaleza humana, que es la dignidad y el respeto que tenemos que tener unos por otros. La empresa está hoy día, volviendo a la empresa, acosada. Tenés al activista individual, tenés un grupo de interés que presiona, políticos que te usan de chivo expiatorio, jueces operando bajo la lógica de la justicia material y la igualdad sustantiva. Entonces, yo pensaba mientras preparaba las entrevistas, como a mí no me gusta Ayn Rand, pero como que de repente dan ganas de replicar replicar la rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas, claro. Irse, arrancar del control. Es una utopía, ¿no es cierto? Pero ¿qué se hace? ¿Cuáles son las ideas disponibles? Tú hablas harto de las ideas disponibles, que las soluciones en la claro. Historia se dan en función de las ideas que están disponibles. ¿Cuáles son esas hoy? La idea es interesante, es una tesis de Milton Friedman, de hecho, que él dice, siempre en las grandes crisis se adaptan las ideas disponibles, ¿cierto? Y de hecho pasó la gran crisis de los 70, que se adaptaron muchas de las ideas disponibles de la época, que venía trabajando todo lo que era la teoría de la libertad humana, ¿no es cierto? En términos económicos era Chicago, etc. Y se adaptaron muchas de esas ideas, desde la tasa flotante de libre cambio a una sociedad con menos regulación, entregándole de vuelta el poder a las personas. Ahora, yo creo que efectivamente estamos en un periodo de inflexión, o sea, todo lo que es la globalización, ahora las tarifas de Trump, entonces estamos reajustando el orden global. Y ello, venimos de una crisis, la gran crisis financiera del 2007, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estamos testeando ideas disponibles. Yo creo que todo lo que ha sido efectivamente el movimiento woke, las políticas de identidad, en Chile una escala diferente, todo lo que fue la revuelta, ¿no es cierto?, la revuelta social, son testeos. Son testeos. Yo creo que a su vez el hecho que hayamos tenido esta constitución para un lado, la constitución para el otro lado, estamos testeando. ¿Y qué hace importante en ese momento nuestro rol o el rol de todo individuo es enarbolar con tanta fuerza como sea posible aquellas ideas? ¿Cuáles son las ideas disponibles para mí? Son las ideas de creer firmemente que el punto fundamental para el desarrollo, dignidad y respeto humano es la libertad, que nadie me diga lo que yo debo hacer, que nadie tenga el poder de imponerme, ¿no es cierto?, lo que yo debo hacer con mi vida, porque yo soy libre de buscar la libertad como yo quiera, siempre respetando a los demás. Y ello implica, a su vez, llevarlo a distintas dimensiones, ¿no es cierto?, a la dimensión de la empresa, efectivamente, dejar que la empresa progrese y que las seguridades sociales se solucionen por otro lado, la flexibilidad laboral, la flexibilidad del capital, ¿no es cierto?, la flexibilidad del comercio, la flexibilidad del empleo, promover efectivamente el mérito, promover que aquellas personas que quieren trabajar, que se han esforzado para ello, tengan la oportunidad que se merecen, sin importar quién sean ni de dónde vengan. Promover que, de nuevo, tenemos que respetarnos en todas sus dimensiones, y la primera de ellas es respetarnos en la seguridad, porque sin seguridad vamos a estar encerrados sin libertad, y para ello pedir con fuerza, ¿no es cierto?, al único que tiene ese rol en la sociedad, que es el Estado, que lo imponga. Entonces, de nuevo, volvemos a ello, y
se ve que está el debate público, se ve que ideas surgen, ¿no es cierto? Y se empiezan a cristalizar, y afortunadamente estamos en un régimen democrático, y por medio del debate, el intercambio libre, donde de nuevo no tenemos que tolerar a los intolerantes, tenemos que ganar esas victorias de la idea, por lo que nosotros creemos es el mejor camino para dar buenas vidas a todos nosotros como seres humanos. Pero en eso estamos, ¿no es cierto? Pero flexibilidad, eso es por lo menos tu posición, que creo que abarca hartos aspectos además. Juan Ignacio, acabas de nombrar a Trump, entonces quiero mostrarte un video con una hipótesis que ha dado Parisi la última semana a propósito de eso, para que hablemos de globalización, globalismo, como... Veamos el video. ¿Qué te digo yo? Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, pero primero es un negociador. Léete el libro del año 81. Él quiere que se sienten a negociar. Te voy a colocar el ejemplo que está ocurriendo en Latinoamérica. Argentina, base militar china en Neuquén. En Chile están construyendo, o dicen que lo pararon, un telescopio, observatorio chino, que se dice que es científico, pero es militar. Puerto Chancay. Ese tridente que tenemos ahí levantó los ojos. Interesante. Mira, ¿Qué opinas tú? Sí, la globalización, mira, la globalización efectivamente es un fenómeno que parte ahí en los años 70, ¿no es cierto?, con cierta fuerza, o más, después de la Segunda Guerra Mundial, y que en general Estados Unidos ve bajo lo que se llama la teoría de la modernización, que el comercio internacional es una fuerza democrática muy fuerte. Por lo mismo que hablábamos antes, que en la medida que esté fragmentado el poder, muchas empresas, una economía pluralista, ¿no es cierto?, de mercado, la gente va a empezar a pedir derechos políticos. Entonces, el plan Marshall, de hecho, cuando Estados Unidos apoya muy fuerte la reconstrucción de Europa, viene para pelear contra el imperio soviético. La reconstrucción de Japón, el milagro japonés, el milagro coreano, todos ellos son ejemplos de la teoría de la modernización. Globalicemos, démosle comercio, démosle libertad, y luego van a consolidar su democracia, ¿no es cierto?, su modelo en libertad, que es en definitiva lo que Estados Unidos, lo que es Estados Unidos y lo que promovió en el mundo. Ahora, cuando cae el muro, ese paradigma también empuja. En los 90, en la gran globalización del mundo, ¿no es cierto?, de repente caía el muro y toda la globalización afectaba al mundo completo prácticamente, excepto por, no sé, Corea del Norte y algunos países africanos. Y ahí pasa algo diferente, ¿no es cierto?, porque en esa globalización Estados Unidos empuja, ¿no es cierto?, todo lo que era la Europa del Este. China empieza a avanzar después de Deng Xiaoping, ¿no es cierto?, con fuerza en esa globalización. Pero en ese paradigma Estados Unidos fue capaz de dar muchísimo. El acceso al mercado norteamericano, que era el más grande del mundo, en algún minuto fue el 50% del consumo del mundo, ¿no es cierto?, durante el siglo XX, a Japón, a Corea, a Europa. Y Estados Unidos fue muy abierto en eso. Y dijo, venga, invierta, comercie conmigo, yo no le voy a poner ningún tapujo. Pero cuando esto empieza a suceder, ya entrado el siglo XXI, y de paso, por lo demás, déjame agregar, muchas de las empresas, grandes campeones empresariales de Estados Unidos, por supuesto, fueron exitosos yéndose al mundo, pero muchas empresas internacionales empezaron a conquistar el mercado de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, la General Motors y la Ford, las grandes automotoras, eran empresas bastante más grandes, etcétera, pero cuando se abrió Estados Unidos, las empresas japonesas, Toyota, hoy día es la principal empresa que vende autos en Estados Unidos, más allá de la General Motors. Empresa RCA, la que hacía las televisiones. Yo nací en los principios de los 80 y todavía me acuerdo la marca RCA, ¿no es cierto? Las televisiones antiguas eran televisiones norteamericanas. Esa empresa desapareció. Se la comieron las empresas japonesas, coreanas, la Sony, Toshiba. Bueno, lo que pasó es que eso siguió por muchos años. Y lo que yo creo que hoy día Estados Unidos está un poco calibrando, porque el gran ganador de la globalización post caída del muro realmente es China, que fue un poco un acuerdo entre el principal partido comunista del mundo y las principales empresas capitalistas del mundo. Pero la simetría de la globalización no es igual. Y Estados Unidos siempre fue muy abierto. Pero China, yo manejo operaciones en China y sé lo que significa vender a China o operar en China. Y para ello tú tienes grandes tapujos que están controlados por lo que maneja el Partido Comunista chino y que lo ha hecho muy, muy bien. Por ejemplo, a ver. No, en el sentido del acceso a la inversión, o sea, no es un misterio para nadie, pero, por ejemplo, para que las empresas se pusieran a vender autos en China, el partido chino decía, muy bien, usted puede venir, pero tiene que hacer una asociación con una empresa china para ello, cosa que nosotros podamos absorber la tecnología que usted tiene. Y lo que pasó muchas veces es que después de ciertos años las empresas chinas aprendieron y empezaron a desplazar. Entonces empezó a crear toda una fortaleza china.
Y en principio la teoría de la modernización está bien. Dejemos que se enriquezcan en China y van a pedir derechos políticos. Démosle plata y pedirán votos, ¿no es cierto? Pero lo mismo en Rusia, ¿no es cierto? Pero esa teoría hoy día, cuando en definitiva el crecimiento económico de China es inaudito y excepcional, el crecimiento económico de Rusia y su integración económica con Europa, que es decir, el gas, la energía, llevó a fortalecer regímenes que no son democráticos, que no son economías pluralistas de mercado y democráticas. Empezó a poner un poco en cuestión este gran paradigma del siglo XX, la teoría de la modernización. Y yo creo, por supuesto, el enredo en el que estamos no me gusta nada, ¿no es cierto? Que vamos a tener tarifa o no tarifa, que va a haber una recesión, etc. Pero he visto mucha crítica a Trump, es un imbécil, no entiende nada, nadie le enseñó economía. Claro, la idea de David Ricardo, ¿no es cierto?, de las ventajas comparativas de los países son muy fuertes. Pero por otro lado, hay que entender la historia. Y la historia muestra que, en definitiva, esta asimetría de la globalización es algo que Estados Unidos está cayendo en cuenta. Y que en esa misma globalización, muchos de sus trabajadores no calificados comenzaron a competir contra los trabajadores chinos, vietnamitas, coreanos, etc. Y luego de décadas encontraron una voz política, como pasa. Y esa voz política es hoy día Trump. Y además el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente está haciendo de que se esté reajustando. Volvemos a esto, este es un minuto de testear las ideas disponibles. Yo no sé si Trump le va a chuntar en todo esto, quizás va a crear un caos, pero sí sé que algo tiene que pasar, ¿no es cierto? Y que este ajuste de la globalización como existe, no hay que desdeñarlo como lo desdeñan muchos economistas, dicen, no, olvídate de este tipo, un imbécil, sino que hay que mirarlo en la perspectiva histórica, que sí hay asimetrías. Y claro, yo leí el Art of the Deal, el del año 81, que dice Parisi, y a Trump le encanta negociar. No hay nada que le guste más y poner en una posición difícil a sus contrapartes de negociación. Y probablemente va a negociar con muchos socios, porque de hecho la relación de Estados Unidos y Europa también es un poco asimétrica. Y vamos a ver a qué deriva. Pero cómo va a derivar, qué va a suceder, por supuesto nos está metiendo en un periodo de ajuste que es bastante caótico. Pero si tú me preguntas a mí, yo tiendo a entender al menos parte de la lógica de lo que está sucediendo en base al contexto histórico, que no hay que desdeñar, porque de nuevo, cuestionar un consenso es brutalmente difícil. ¿Ah? Y ese consenso está siendo cuestionado por el principal país y potencia económica del mundo. Entonces hay que escucharlo y tratar de entenderlo en lugar de empezar a desdeñarlo como muchos de los economistas han empezado a hacer. Ya, pero es un consenso, o sea, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Suena mal, suena raro, si una política de aranceles de Estados Unidos, de un gobierno, de un presidente republicano, pero lo haces ver también en tu libro, así que vuelvo a insistir en que vale la pena leerlo, El despropósito. Así como existe ese consenso, yo creo que hoy día también hay consenso de que hay riesgos geopolíticos que han quedado al descubierto el último tiempo, sí. ¿No es cierto? De mucha dependencia, de mucha fragilidad. Pero vamos a Chile, vamos a la pregunta de Chile, porque eso yo creo que es el contexto de la globalización. Ahora, en esa globalización, volvamos a lo mismo. China, yo creo que es una potencia que ha sido sumamente inteligente en hacer crecer su economía y es notable lo que el Partido Comunista Chino ha hecho. De hecho, ellos han estudiado siempre la perestroika, ¿no es cierto? Y el glasnost, que son las dos grandes reformas de Gorbachev que hicieron caer el Imperio Soviético para adaptar mecanismos de mercado a una economía y a un régimen político controlado, ¿no es cierto? Y en eso han sido muy exitosos porque han sabido implementar, ¿no es cierto?, un régimen comunista, pero con la perestroika y el glasnost. Pero ahora China, a su vez, en su búsqueda, ¿no es cierto?, de minerales o de poder global, ha entrado a países como Chile, Argentina, Perú, el mismo Estados Unidos, ahora menos, porque generalmente nosotros hemos vivido bajo este paradigma del siglo XX, ¿no es cierto?, al principio del siglo XXI. Una economía abierta, que venga a invertir el que quiera. Europa menos. Europa tiene controles de la inversión. Estados Unidos lo ha empezado a imponer con mucha fuerza. Pero ¿qué nos pasa? Que efectivamente en Chile tenemos la mitad de las redes eléctricas en manos de empresas chinas, ¿no es cierto? En Perú el principal puerto está en manos chinas. Y está bien, en la medida que sigamos con este paradigma de una economía abierta y un mundo globalizado no pasa nada, en absoluto. Pero ¿qué pasa si mañana efectivamente hay una confrontación global bélica? Y a mí me gusta acordarme de la Primera Guerra Mundial. ¿Tú sabes dónde fue el primer conflicto naval de la Primera Guerra Mundial? No. En Chile. Porque en Chile teníamos el salitre.
Chile era el principal productor de salitre y el salitre tenía usos para la agricultura, ¿no es cierto? Fertilizante, pero también para las bombas. Y el salitre estaba en gran medida controlado por empresas británicas. Pero Alemania se dio cuenta que si no iba a controlar ese salitre, los británicos iban a bloquear la exportación de salitre para la producción de bombas, que era fundamental insumo para la guerra. Y habían barcos alemanes cerca allí, y se da, creo que la batalla de Talcahuano, creo. No me acuerdo bien, pero en el sur, y se enfrenta y los alemanes ganan, porque habían pocos barcos ingleses. Y empiezan a meterse en la salitrera. Luego vuelven los ingleses con su flota y los sacan de vuelta. Y lo que pasó es que ahí los alemanes desarrollaron el salitre sintético. Y con el salitre sintético pudieron seguir haciendo pólvora y bomba, etc. Y eso fue lo que mató la industria del salitre. Y eso que hoy día están todos los pueblos fantasmas salitreros. Entonces tú te empezás a preguntar, chuta, ¿y si pasa algo con Estados Unidos y China? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros como Chile? Entonces, Chile, para la escala global, lo único que significa es el cobre. El cobre es necesario para todo, para las líneas eléctricas, para los autos, para los aviones. Entonces uno dice, chuta, y el cobre chileno se va en gran medida a fundiciones chinas para poder utilizarse. Chuta, ¿y qué pasa si Estados Unidos nos empieza a obligar a hacer algo que no queremos en esa guerra? Hay empresas chinas que tienen dependencia con el Partido Comunista Chino, de alguna medida. ¿Qué pasa si cortan la luz? Claro. Entonces empieza a ponerte en escenario, de nuevo, son un poco ciencia ficción en el mundo de hoy, pero yo creo que no hay que desdeñar que el cambio de paradigma del mundo que estamos viviendo hoy día es algo que es posible. Y como país y nación, de nuevo, yo soy el último a empezar a discriminar inversionistas, empresas, pero al menos tenemos que tener una discusión sobre la soberanía, ¿no es cierto? Y ahí, en esta globalización, el libro habla de el triángulo imposible de Danny Roderick, que es un economista de Harvard, poco convencional, pero que él dice que en definitiva en la globalización está la globalización, la democracia y la soberanía. Y para un país es imposible tener los tres al mismo tiempo. O sea, si somos completamente globalizados y democráticos, perdemos soberanía porque dejamos que vengan, entren, compitan, no compitan. Hay pocas herramientas políticas para controlar lo que queremos nosotros como país, pues somos parte de un ecosistema global. Entonces dice, ya, pero si sacamos la globalización, ¿no es cierto?, nos queda soberanía y democracia. Muy bien, pero somos una autarquía. Como somos una autarquía, ¿no es cierto? Y luego si queremos hacer una globalización con soberanía, bueno, saquemos la democracia. China. Entonces, yo creo que es un modelo mental que no es imperfecto porque a su vez no considera que los consumidores son ciudadanos, entonces hay matices bastante grandes, es una idea nada más, pero que es una reflexión diferente, no convencional, para entender muchos de los conflictos que están sucediendo hoy día. Y lo interesante es que Danny Roderick escribió mucho de esto en los 90. Uno es un libro del 97, otro libro de Globalization Paradox del 2010. Entonces, son reflexiones diferentes. Y hoy a veces tenemos que abrirnos la cabeza de las típicas discusiones que hemos tenido en términos de economía, democracia, sistemas de... Y cuesta. Y como Chile, somos un país pequeño, tenemos que estar abiertos al mundo, no podemos ser una autarquía, nos morimos de hambre. Entonces tenemos que empezar a pensar realmente qué pasa. Nuestra neutralidad internacional ha sido fundamental a través de nuestra historia, pero a su vez eso implica riesgo y hay que pensar cómo mitigarlo. Claro, por lo menos. O sea, claro, va a haber que crear ideas disponibles porque no hay acá. O sea, ese triángulo triniano. Son complejas. Claro, la Trinidad es imposible, llama la atención que no haya pasado en China lo que se presupuso que iba a pasar, ¿no? Que no sé, como que yo crecí con esa idea, claro, que China con una incorporación de un cierto capitalismo, entre comillas, en un formato también original, curioso, digamos, porque de total control estatal. Es una pregunta que uno nunca sabe, ¿no es cierto? Porque también cuál es el espectro de tiempo de aquella teoría de la modernización. Y han habido presiones en China, pero vamos a ver, no podemos decir que, mira, es una teoría inocente y naif, sino que es una teoría que necesita un espectro de tiempo más largo. Pasó en la China de Deng Xiaoping, ¿no es cierto?, en el 89, cuando vino la gran, ¿no es cierto?, esa imagen de los tanques, cuando empezaban a pasar por arriba los estudiantes, ¿no es cierto?, de la plaza de Tiananmen. ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que hoy día hay tensiones que están tirando en distintos lados y tenemos que tener una cabeza abierta para repensar mucho estos paradigmas y donde no es cada vez más importante poner aquellas convicciones que tenemos afuera
para que podamos tomar las mejores decisiones como individuos, empresas, país, sociedad, planeta. Hay una cosa que dices también que, claro, muchas veces se presupone que China es un buen lugar, ¿no es cierto?, de manufactura o qué sé yo, porque la mano de obra es barata, porque las condiciones laborales, en fin, porque en el fondo hay control de todo. Pero tú dices que si fuera solo por precio, las cosas se estarían haciendo en Nigeria, en Bangladesh, en India, en fin. ¿Cuáles son las ventajas de China, así un poquito más en concreto? Sí, mira, efectivamente, en algún minuto en los 90 se habló del consenso de Washington, o sea, cuáles son las recetas para que los países puedan crecer y desarrollarse. Y en esos consensos de Washington se establecieron una serie de cosas: apertura, estabilización del comercio, eliminación de los subsidios, en definitiva, crear un mundo global. Y ahí es interesante, efectivamente, porque China se posicionó muy bien. Bueno, varias razones. Cuando una empresa busca un lugar para invertir, primero es importante tener un buen mercado local. Y China es gigante, ¿no es cierto? Y cuando era muy pobre, por supuesto, el mercado era relativamente pequeño, pero hoy día es muy grande y un mercado relativamente uniforme, lo que te da que hay un atractivo comercial muy grande. Segundo, muchas personas para trabajar, y efectivamente China hoy día, contratar a alguien en Shanghai es casi tan caro como contratar a alguien en Estados Unidos. Por supuesto, en el interior, en Shanghái o en otras partes, es diferente, pero no necesariamente el lugar más barato. Pero por otro lado, hay reglas relativamente claras. O sea, de las grandes empresas, ha habido una relativa confianza al Partido Comunista Chino, que va a tener las cosas ordenadas. Estabilidad, no va a haber conflicto, no van a hacer grandes huelgas, ni me van a parar los puertos. Y eso es fundamental. Si tú tienes una industria que exporta, necesitas que los puertos funcionen. Ese problema de Chile hoy día, los paros portuarios pueden matar nuestra industria agropecuaria o cuánta más, ¿te fijas? Luego, una apertura clara a reglas que generalmente se cumplan, ¿cierto? Y de hecho, China recientemente, ya a un nivel de desarrollo diferente, con muchas empresas chinas, ha empezado a cambiar ciertas cosas. Y eso ha generado bastante conmoción en el mundo de los inversionistas. De hecho, ya no es tan atractivo ir a China. Muchas grandes empresas se preguntan, ¿deberíamos ir a China? ¿Ah? Oye, chuta, esta empresa tiene una exposición a China. ¿Eso es bueno? Antes era espectacular, hoy día es una preocupación. Entonces, este cambio también de China, ¿no es cierto?, ¿En qué ha debilitado su aspecto? posición. No, por ejemplo, mira todo lo que pasó con las empresas tecnológicas chinas. No. Jack Ma era el Steve Jobs de China, lo metieron preso, lo hicieron desaparecer, ahora volvió hace poco tiempo, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho sentido empresarial que se pone nervioso, y que la estrategia de Estados Unidos justamente es eso, ir a atacar el atractivo chino para las grandes empresas. Juan Ignacio, tú hablas, bueno, dices que la globalización ha afectado también en la forma en que la empresa es percibida, y ahí tiene un capítulo que se llama como atendido por su propio dueño. Las empresas pasaron de eso a una especie de entelequia, que influye la globalización, a lo mejor que no hacen algo, que sí, más la idea de responsabilidad limitada, que son fantásticas, que tienen muchas ventajas, pero que también hacen... te vuelven más lejano todo lo que es la empresa. Así es. ¿Puedes explicar un poquito esto? Por supuesto, antes, en el siglo XVIII, principio, todas las empresas eran, o sea, con excepción de muy pocas, ¿no es cierto?, pero era la empresa del dueño, que estaba ahí, tenía en general, no sé, así, las empresas gigantes, 100, 200 empleados, pero todas eran... Y poco a poco, de hecho, hubo un cambio muy importante en el correr del siglo XVIII, fines de otros países del siglo XIX, donde armar una empresa de sociedad de responsabilidad limitada, donde se liberó, cualquiera podía hacerlo. Eso que implicaba que las empresas podían recaudar capital, alguien que aportaba una acción sin mayor responsabilidad que la acción que aportó. O sea, lo máximo que podía perder era su acción. Las sociedades las partnerships, las asociaciones, si había alguien que, no sé, se robaba algo, todo, podían perseguir a cualquiera de los socios por todo ello. Entonces hacía que era muy difícil asociarse a escala mayor. Eso vino de la mano del desarrollo de grandes tecnologías, la electricidad, el automóvil, ¿no es cierto?, los grandes trenes, los grandes canales. Entonces, grandes obras de ingeniería y de infraestructura que requerían grandes cantidades de capital, y luego jerarquías de personas que se articulasen. Entonces la empresa, de ser chiquitita, su dueño está ahí, empezó a pasar a ser un monstruo cada vez más grande por la necesidad y el progreso que eso trajo. Y eso hace que la empresa cercana, ¿no es cierto?, se empieza a gigantar. Y el siglo XIX, especialmente el principio del siglo XX, encarna esto, el gran desarrollo de la empresa. Pero lo interesante es que en el siglo XIX esta gran empresa es un ícono del sueño americano, ¿cierto? Tener un trabajo en General Motors o la Ford era como
sueño, pero todavía pasaba de que los trabajadores, los inversionistas, los clientes de la General Motors, de la Ford, eran todos norteamericanos. No existía esta gran globalización de que eran todos norteamericanos. De hecho, hay un caso de un ex gerente, un ex CEO de General Motors que lo nombran el secretario de Estado. Está en el Senado y lo cuestiona, le dice, oiga, usted tiene un conflicto de interés, tiene acciones de General. Dice, no, usted no entiende. Lo que le hace bien a Estados Unidos lo hace bien a la General Motors. Lo que le hace bien a la General Motors lo hace bien a Estados Unidos. Yo no tengo ningún conflicto de interés. Y claro, que estaba todo metido en el mismo país. Todos los incumbentes eran cercanos. ¿Qué es lo que pasa con la globalización? La manufactura se va a otros países, los clientes empiezan a aparecer por otros lados, los inversionistas vienen de todas partes, ¿no es cierto? Entonces las empresas ya no son, no están en el Estado-nación, sino que empiezan a ser animales globales. Y se empiezan a confrontar justamente con las fuerzas de los países donde están. El caso icónico, ¿no es cierto?, de Nike, ¿no es cierto? Cuando Nike, los 90, sale en la portada de la revista Time, un niñito en Bangladesh surciendo una pelota, ¿no es cierto?, Nike. Y el escándalo brutal, porque dice, pero ¿cómo es posible que esta empresa haga empleo infantil? Claro, en estos países, en países pobrísimos, ¿no es cierto?, pero empleo infantil. Entonces, muchos de sus otros incumbentes que no podían imaginarse esa realidad, y salieron personas en ese minuto diciendo, oiga, ese es un país muy pobre y la gente no puede comer. Podemos discutir el empleo infantil, de que estoy completamente en desacuerdo, por supuesto, pero se dio ese debate con la empresa en la mitad, ¿te fijas? Y lo que empezó a pasar es que sus atletas estrella, sus empleados, la acción cayó, sus accionistas, sus proveedores dijeron, ¿sabe qué? Yo no voy a trabajar con usted emplea niños. ¿Cómo? Esto es impensable. Y la empresa empezó a recalibrarse, dijo, chuta, ¿verdad? Si bien hay realidades brutalmente diferentes en el mundo, yo tengo que entender que al final todos mis incumbentes en el globo están vinculados. Y la empresa empezó, y toda la industria de ropa, de zapatillas, de deporte, recalibró y empezó a calificar a sus proveedores. Decía, oiga, usted no puede emplear niños, ¿cómo es posible? Usted no puede, tiene que tener estado. Y se empieza a recalibrar la globalización, te fijas en ese sentido, pero aún seguían siendo agentes globales, muy lejos de esas realidades que antes era una. Te fijas, cuando la empresa era Estados Unidos, te fijas, su empleado. Ford, en 1904, dijo, yo le voy a doblar el salario a mis empleados, porque no puede ser que mis empleados no puedan comprar un auto Ford. Imagínate hoy día, llega la Nike y se voy a doblar el salario de mis empleados porque no pueden comprar zapatillas. Muchos de sus empleados ni sueñan en comprarse una zapatilla Nike, ¿te fijas? Entonces, ese vínculo de la empresa con su incumbente, que antes estaba bastante cercano, se desamarró. Y eso es parte del fenómeno. Hablas del caso de la construcción, fabricación de un avión Airbus, que lo encontré muy impresionante el dato. 4 millones de partes construidas por más de 1.000 compañías ubicadas en más de 30 países distintos. Esto es un poco lo que tenemos, ¿no? Así es, eso es lo que vimos. También hay un tema con los monopolios, del cual también habla en el libro, que vuelvo a recomendar su lectura, se llama El despropósito, Juan Ignacio Izaguirre, está en Kindle, por si a alguien le acomoda más leer en Kindle. También presenta problemas la globalización en términos de monopolio. La creación de empresas Claro, hay dos escalas. Uno, la globalización lo que hace es traer una competencia global a los campeones nacionales. Y eso, la verdad, erosiona mucho el poder de los monopolios. De hecho, existían como los campeones franceses, los campeones alemanes, y todo eso empieza a erosionarse y las empresas empiezan a competir a escala global, lo que es fantástico para los consumidores, ¿no es cierto? La diversidad de productos, precios. Uno ve la evolución de los electrodomésticos o de los bienes transables, cae como piedra en las últimas décadas. Sin embargo, claro, se empiezan a crear empresas que desarrollan economías de escala globales. Entonces, de eso empieza ahora a crecer. Y ahí, por supuesto, para un país, es muy difícil para un país pequeño, imagínate, luchar contra una empresa contra una escala global. Como hablábamos antes, Johnson & Johnson tiene un valor de mercado de 500.000 millones de dólares. El producto de Chile son 300.000. Entonces, y eso hace que, de nuevo, en este momento del mundo, estamos pensando en muchos paradigmas. Vivimos en estados-naciones definidos en el siglo XIX, con empresas que tienen una cobertura global definida a final del siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo nos articulamos? Tú, Juan Ignacio, para terminar, si fuera asesor presidencial hoy día para enfrentar todas estas medidas de Trump, ¿qué le diría?
Yo creo que Chile es un país muy pequeño para participar de nuevo en una escala geopolítica. O sea, entonces, primero sería muy cuidadoso levantar la voz y como han hecho los japoneses y los coreanos, calladito, calladito y agache el moño. Porque tratar de buscar protagonismo en estos momentos es sumamente peligroso. Segundo, yo creo que nuestra clave ha sido la apertura comercial y no podemos bancarnos un problema de ello. Entonces, el desafío es complejo, pues tenemos que balancear, por un lado, Estados Unidos y por otro lado, nuestra asociación con China y el resto del mundo y con Europa. Entonces, yo creo que Chile tiene que reconocerse como un país con una neutralidad que ha sido nuestra política exterior exitosa por décadas, y si no siglos, con mucho respeto al orden internacional, porque los países pequeños, la única garantía que tienen frente a los países más grandes es el orden institucional internacional, ¿cierto? Las reglas que existen, y defender eso con uñas y dientes. Entonces, cualquier protagonismo o el último consejo que podría dar, y segundo, defender lo que ha sido nuestra receta. La neutralidad, el balance entre países, ¿no es cierto? La defensa de las reglas internacionales, porque es la única garantía que tenemos como un país chiquitito que somos. Bueno, Juan Ignacio, te quiero agradecer esta entrevista. Yo no he terminado el libro, debo confesarlo. Así que me falta el último capítulo, así que capaz que me faltaron preguntas por hacer que eran relevantes, pero es muy recomendable. Creo que hay que invitar a los telespectadores a leerla. Ojalá a empresarios, gremios empresariales a hacer esta reflexión que tú dices que es tan importante. Así que te agradezco tu tiempo, Juan Ignacio, te volveré a invitar con la última parte, como te digo, amerito una segunda entrevista. Feliz, muchas gracias. Muchas gracias, NFNB. Muy agradecido, gracias por la invitación. Gracias, Juan Ignacio, nos vemos, adiós. Que te vaya muy bien, adiós.